Buenos días a todos. Si les parece, comenzamos la comisión de transparencia, siendo las 10:13 minutos. Estamos todos, agradecer que estén aquí puntuales. Y como ya les comunicaba en un mail, a petición de la concejal de Cultura, que por temas de agenda nos pedía si no había inconveniente en adelantar el punto que habla del Centro de Arte Contemporáneo propuesto por Eduardo Zorrilla y el concejal Espinosa. Si les parece correcto, pues adelantaríamos el punto del CAC y de esa manera, pues, como total tenemos que verlos todos, de esa manera, pues, dejaríamos que Gema pudiera continuar su jornada laboral. ¿Les parece? Bueno, pues comenzaríamos punto... Bueno... Sí, disculpa, que efectivamente el punto 1 sería aprobación de las actas de las sesiones del 8 de marzo del 17, 20 de junio del 17 y 2 de noviembre del 17. ¿Correcto todo? Entiendo que sí. ¿Alguien quiere salvar su voto? Pues damos por aprobadas las actas y pasaríamos, como le decía, a adelantar al punto número 7, que es una iniciativa de don Eduardo Zorrilla, portavoz del Grupo Municipal Málaga para la Gente, y el concejal no adscrito, don José Espinosa San Pedro, relativa al acceso a todos los documentos y a la información que se detalla en la exposición de motivos para que se apliquen los cumplimientos del pliego de condiciones para la prestación de los servicios del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga en lo que respecta a las obligaciones del contratista. Como sabéis, habéis intervenciones de 3 minutos. Somos un poco más flexibles, evidentemente, con los comparecientes, puesto que son los que vienen a informar, y si recortamos el tiempo, pues poco van a informar, pero yo les pido a todos que nos ciñamos en la medida de los posibles al tiempo y que demos, pues, informaciones precisas y no información que no aporta nada y que, sin embargo, consume tiempo. Por tanto, comenzaríamos, si les parece, el señor Espinosa o el señor Zorrilla, en el orden que ustedes estimen conveniente. Adelante, señor Espinosa. Sí, gracias. Buenos días a todos y a todas. La iniciativa que presentamos hoy de forma conjunta, pues tiene que ver, como ustedes dicen, con la prestación del servicio del Centro de Arte Contemporáneo, que, como también todo el mundo sabe, se financia 100% con dinero público a través de transferencias previstas en el presupuesto municipal. La empresa adjudicataria del servicio Gestión Cultural de Comunicación SL, que recibió en 2016 la cantidad de 3.200.000 y en 17 prácticamente lo mismo, a los que se sumaron el mes de julio 56.000 euros más aprobados para la actualización del precio del contrato, que no se había contemplado en el presupuesto. Dicho esto, el contratista tiene que cumplir una serie de obligaciones y es lo que presentamos en la iniciativa. Los incumplimientos, de nuestro juicio, de este pliego de condiciones son flagrantes y sí que es cierto que necesitábamos una documentación que se solicitó previa a esta comisión, porque carecía de validez esta comparecencia si no disponíamos de esta información. La información, ahora nos dirá la compareciente, la recibimos apenas hace 4 días. Si quitamos el sábado y el domingo, pues se quedarían en 2. En mi email la tengo a partir del día 2 de marzo, que nos dicen que toda la documentación está en la sede del área de cultura del ayuntamiento. Aún así, queremos señalar algunas cosas que pensamos, y a nuestro juicio, repito, se están incumpliendo de este pliego de condiciones, que una vez podamos analizar con tiempo, evidentemente, toda la documentación que se nos facilite, corroboraremos o no si se incumple o si no hay incumplimiento del contrato. No obstante, haremos hincapié en que se vele por tal cumplimiento. Digo que en el capítulo 1, por ejemplo, del pliego de condiciones relativo al objetivo del concurso, dice que tiene que existir un plan expositivo y un plan de adquisiciones de la obra. En el capítulo 4, que debe ser informado por el adjudicatario antes de su ejecución el plan anual de actividades. Digo los puntos, más gordos que pensamos que se incumplen. Comprensivo de los planes anuales dedicados a las exposiciones de bibliotecas especializadas, seminarios, cursos, etcétera. Ser informada de los patrocinios de otras instituciones y empresas públicas o privadas del destino de los mismos. Asimismo, en el capítulo 5 se recoge que el adjudicatario elaborará anualmente un plan de exposiciones comprensivo de las de carácter permanente y temporal,
debiendo informar con carácter previo a su ejecución a la Comisión de Seguimiento. Dicho plan recogerá, entre otros extremos, información sobre las características de las exposiciones, su duración, fecha aproximada, montaje y desmontaje de las mismas. Ahí entendemos... Sí, para terminar. Que no todas las adquisiciones de obras eran nuevas, salvo las que por su singularidad no sea posible su adquisición como nueva, que el adjudicatario queda obligado al mantenimiento, conservación y reposición. Y asimismo en el capítulo 6 se recoge también el plan anual de actividades. Repito, esta información dicen que la tenemos a nuestra disposición, no la hemos podido ver por falta de tiempo, 2 días, y entendemos que esta comparecencia, vuelvo a repetir, antes de que intervenga la compareciente, carece un poco de sentido en tanto cuanto no sabemos si en esa información que se nos dice que está a nuestra disposición se recogerá o no lo que entendemos que se incumple del pliego de condiciones. Señor Zorrilla. Sí, gracias, presidente, y muy buenos días a todas las personas presentes. Poco más que añadir a lo que ya ha expuesto el señor Espinosa. Solamente, y en cuanto a la información que se nos ha facilitado, como ha dicho el señor Espinosa, con muy poca antelación, yo quisiera recordar de cuando se constituyó esta Comisión de Transparencia en el mandato corporativo anterior y nos dotamos para ello de un reglamento. Establecimos un plazo que es inusualmente largo con respecto a otras comisiones para proponer las iniciativas por los distintos grupos municipales. Un plazo de 40 días. Y esto tenía una explicación y una justificación. Y es que para que diera tiempo para por los servicios competentes o que tienen que ver con el contenido de dichas iniciativas se pudiera preparar la documentación y la información para ponerla a disposición de los grupos municipales. En las últimas sesiones de la Comisión de Transparencia esto ha venido incumpliéndose y cada vez más. Los grupos no, los grupos seguimos planteando las iniciativas con 40 días de antelación y no sé para qué, porque no se nos facilita la información o se nos facilita tarde o se nos facilita de forma escasa y parcial. En ese sentido, pues yo quisiera plantear también mi protesta en este caso, porque como ha expuesto el señor Espinosa, en este tema hay cuestiones que se nos han hecho llegar muy tarde y hay cuestiones que hemos solicitado y están en el contenido de la iniciativa con antelación suficiente para que se nos hicieran llegar y no ha llegado. Repito, la documentación que habíamos pedido que se nos facilitara: el plan anual de actividades, planes anuales dedicados a exposiciones, planes anual de la biblioteca, planes anuales dedicados a seminarios, cursos, talleres, conferencias y otras actividades análogas, informe de patrocinio, donaciones de particulares, que a cambio tenían una exposición, adquisición en Neighbour, memoria anual de actividades realizadas por el CAC Málaga, inventario anual del CAC Málaga, plan de comunicación y difusión publicitaria, plan de equipamiento, organigrama y relación nominal de plantilla y sus funciones. Si bien esta iniciativa ha sido aceptada por parte de la presidencia de esta comisión para tratarla aquí y no se nos ha rechazado parcialmente ninguno de los aspectos de esta información, solamente una parte se nos ha facilitado y además con muy pocos días de antelación. Por lo demás, yo, y por no extenderme más, ratificar todo lo que ha expuesto mi compañero Juanjo Espinosa. Gracias. El Grupo Ciudadano. Gracias, presidente. Buenos días a todas las personas que nos siguen y a los compañeros de corporación. Bueno, nada más que añadir de lo que ya se ha dicho. Esperamos también conocer esa información y sí que nos gustaría pues aprovechar también y preguntar cómo va el tema de la auditoría que se solicitó en su momento y qué avances se han dado ya en el futuro borrador del pliego. Porque como ya sabemos se va con retraso por las circunstancias que sean, que en eso no vamos a entrar, pero bueno, nos gustaría saber el timing para saber a qué nos atenemos cara al futuro con el CAC. Málaga ahora.
Sí, gracias, presidente. Saludar a todos presentes y que nos siguen. Bueno, pues nosotros hemos querido también informarnos de algunas cosas y hay que decir que no es fácil. No es fácil porque hicimos una vista de expediente en su momento y sí recabamos alguna información, la básica, los pliegos, los contratos, pero realmente, bueno, pues no era muy clara el orden y la sistematización del expediente como para contactar, por ejemplo, incluso no encontramos la oferta que el propio adjudicatario realizó para ese contrato. Sí que había una serie, sí que pudimos comprobar, por ejemplo, que faltaban actas de seguimiento, que no se habían realizado esas reuniones, que, en fin, que había documentación, obviamente, pero que no era todo lo claro y concisa. Y es que realmente, bueno, hemos vuelto a pedir hace ya un mes otra vista de expediente para seguir avanzando en el conocimiento de la documentación y, bueno, a la fecha no tenemos respuesta. No sabemos si el hecho de que esté a disposición para esta comisión nos sirve ya como vista de expediente, pero le hablo que son desde el 6 de febrero que pedimos esa nueva vista de expediente. Asimismo, hemos tenido que preguntar también sobre lo que la auditoría que se habló y cómo iba. Lo preguntamos y en esa sí hemos tenido respuesta y, bueno, se nos ha dicho a quién se le ha adjudicado y el importe, que fue el 19 de febrero adjudicada y tuvimos conocimiento el día 26 a la respuesta a nuestra pregunta. No sabemos si ha empezado a trabajar o no, pero de alguna manera por lo menos vemos que ahí sí tuvimos una respuesta. En general, y como se ha puesto de evidencia, bueno, pues hay cuestiones técnicas que no nos queda muy claro. No sé si la auditoría o esta propia comisión nos aclarará estos aspectos, sobre todo, por ejemplo, pues lo que se ha dicho, son muchos planes los que se debían de llevar a cabo y algunos como que se mezclan unas cuestiones con otras. En las actividades se mezclan una serie de actividades que no se pueden considerar actividades culturales siquiera, porque hay actividades que son simplemente cesión del espacio o incluso no sé, sabemos si es arrendamiento, porque a veces son para usos que podían considerarse privados, ¿no?, dentro de esas actividades. Luego, bueno, pues los propios planes de adquisiciones y tal, tenemos listado de inventarios, sí, tenemos listado de adquisiciones, pero la planificación de cómo se lleva a cabo no la hemos visto clara, ni tampoco entendemos los criterios porque no se sigue. Y es que, bueno, este grupo aprecia que hay una falta de transparencia, pero no somos los únicos, puesto que desde la Fundación Compromiso y Transparencia, de los 21 museos que se han estudiado, ha quedado en el puesto 19, con solo cumplimiento de 2 de los 8 indicadores de transparencia. Y es una realidad, porque si vemos su página web, pues apenas hay una carta de servicio en condiciones, de buenas prácticas, de indicadores de calidad, simplemente, bueno, pues una guía genérica de los servicios que presta sin atender pues a lo que son unos indicadores básicos que hay ya y que incluso, bueno, hemos hablado en este salón sobre esos indicadores de calidad que son propios de los museos, más cuando hablamos que no es un museo privado, que es un museo concesionario, pero sí que es un edificio público y con recursos públicos se financia. Entonces, bueno, creemos que a partir de este momento y con esa auditoría que creemos muy limitada y desde luego, obviamente, con el importe que va a costar no va a ser lo suficientemente profunda para conocer el desarrollo de ese pliego. Señora Torralbo, como tenemos un problema técnico, yo le voy informando del tiempo. Ya son los 3 minutos, puede usted terminar. Vale, sí, bueno, pues simplemente esperar que aportemos un poquito más de luz y más transparencia y reconozcamos que realmente no está en los estándares de lo que debe ser un museo público en una ciudad como Málaga, que además, bueno, presume y puede en parte hacerlo, de tener una amplia oferta en la que debería desde luego ser muchísimo más garante de esas calidades en los museos públicos que se están gestionando en esta ciudad. Así pues, esperamos que se nos suministre toda la documentación que hemos requerido. Pues muchas gracias. Como les decía, han reiniciado el sistema, entonces de las siguientes intervenciones desde la Secretaría nos informan de los 3 minutos, yo les avisaría. Por parte del Grupo Socialista. Por parte del Grupo Popular comparecerá la concejal del área de Cultura. Adelante, Gemma. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, varias cosas. Lo primero que debo de decir es que efectivamente tan solo 2 grupos políticos de este Ayuntamiento de Málaga han mostrado un mínimo interés por obtener información sobre el expediente del CAC en estos años. Esos 2 grupos políticos son Málaga Ahora y Ciudadanos. El resto de grupos políticos no han mostrado el más mínimo interés por tener información al respecto de este pliego, lo cual me sorprende que en la propia petición de comparecencia se afirme que hay documentación que han solicitado y que todavía no tienen disponible. Sería, bueno,
es más grave aún, porque efectivamente habían solicitado información para la comisión, pero en la propia iniciativa de la comparecencia de aquí, lo que dicen es que no han tenido acceso a la información con carácter previo a la comisión y aún habiéndola solicitado. Sinceramente, a mí lo que me gustaría es que el señor Espinosa me aclarara cuándo ha pedido él información antes de la Comisión de Transparencia para que nosotros pudiéramos, o sea, si a lo mejor nos hemos equivocado o verdaderamente esa documentación no la hemos puesto a disposición, a mí me gustaría saberlo porque, oye, aparte de reconocer el error, pues podría de alguna manera subsanarlo. Pero a mí no me consta una mínima petición por parte del señor Espinosa de información alguna al respecto de este pliego y claramente ponen, hemos solicitado que nos faciliten la documentación y nos informen del grado de cumplimiento sin que hasta la fecha nos hayan dado acceso a dicha documentación e información. A mí no me consta ni petición por parte de Juanjo Espinosa ni petición por parte del Grupo Málaga para la Gente, que son los dos grupos que piden la comparecencia de aquí. Lo único que tengo constancia de petición del Grupo Málaga para la Gente es una pregunta de la señora Remedios Ramos de 30 de octubre, que fue contestada en tiempo y forma el 30 de octubre de 2017, entiendo, perdonen que no haya dicho el año, contestada en tiempo y forma el 28 de noviembre de 2017. Por eso me sorprende mucho que ustedes soliciten, afirmen tan rotundamente en su petición de comparecencia que están esperando documentación que no les ha sido facilitada. No es verdad. Es cierto que ustedes han pedido una documentación para la Comisión de Transparencia, cierto es. Documentación que se ha puesto a su disposición, con mucho o poco tiempo, porque lo que han pedido, obviamente, es la documentación que prácticamente le estamos facilitando a la auditoría externa, que, por cierto, han solicitado a ustedes. Hay una cosa a la que comparto con el señor Espinosa en su alocución. Por supuesto, esta comparecencia carece absolutamente de sentido. Carece de sentido, pero no por lo que usted dice, no porque se le ha facilitado la información tarde, que por cierto se le ha facilitado, es que no han tenido ni el más mínimo interés de venir ni ayer a verla. Es decir, no es que la tengan ni tarde ni temprano, es que ni siquiera han ido a verla, es que ni la han recogido. O sea, es que no es que le haya dado tiempo a verla o no verla, es que ni la han recogido. Pero independientemente de eso, claro que entiendo que la comparecencia no tiene ningún sentido. No lo tiene porque gracias a una petición de ustedes... Señora del Corral, ya han pasado 3 minutos y le pediría que entrara en materia. Estamos pendientes del resultado de una auditoría que han pedido ustedes. Entonces, por respeto, obviamente, a la decisión de este Pleno, que además ha sido iniciativa propia de la oposición, yo entiendo que la constatación o la afirmación tan rotunda que ustedes hacen del incumplimiento del pliego de condiciones del CAC cuando se está solicitando una auditoría externa, porque ustedes nunca han confiado en el testimonio del equipo de gobierno. A mí eso me parece, me parece bien por su parte y nosotros hemos aceptado la elaboración de un pliego de condiciones para la adjudicación de un contrato de adjudicación de la auditoría externa. Esta auditoría efectivamente se adjudicó el 19 de febrero. Y tiene 2 meses para realizarse esa auditoría. Esperemos a que la auditoría que el trabajo de los auditores se realice y podamos efectivamente comprobar el grado de cumplimiento del pliego de condiciones del Centro de Arte Contemporáneo. Eso me parece mucho más lógico y mucho más congruente. Creo, sinceramente, que la petición de una comparecencia del equipo de gobierno aquí para explicar lo que ustedes creen que son incumplimientos de contrato sin ningún tipo de constatación al respecto. Es más, es que no tienen documentación y lo reconocen abiertamente. Es decir, afirman que el pliego no se cumple sin tener ni siquiera una mínima vista de expediente. Si lo dijera la señora Torralbo, que por lo menos ha ido a ver el expediente, que aunque dice que le falta información, nada más que la tenía que haber solicitado de nuevo, porque la ha solicitado varias veces, todas se le ha atendido, algunas veces no han podido ir ellos, otras veces hemos sido nosotros los que le hemos dado la información. Ahora mismo tiene una petición de información, efectivamente, que sigue estando en plazo legal para contestarse y que considero, como ella bien ha dicho, que se puede dar por contestada con la vista del expediente que ya hemos puesto a disposición para la Comisión de Transparencia. Está a su disposición y ustedes pueden venir a verlo cuando ustedes quieran. Ese expediente es el que forma parte de la auditoría externa. Entenderán, y le ha contado el señor Zorrilla, que el listado tan increíble de documentación que ustedes han pedido para aquí en un plazo mínimo de tiempo, desde que se nos comunica la Comisión de Transparencia hasta ahora, pues hemos hecho un esfuerzo grande. Lo estábamos haciendo para la
auditoría externa, no, entre comillas, ha sido paralelo, pero lo hemos tenido en el momento en el que lo hemos podido tener, no lo hemos podido tener antes, pero a ustedes no se les ha hurtado jamás información alguna, pero es que, reitero, me parece un poco sorprendente que afirmen incumplimientos en el pliego de condiciones cuando no tienen documentación y afirman no tenerla, y me parece sorprendente que afirmen rotundamente en su petición de comparecencia que han pedido documentación cuando a nosotros no nos consta. Entonces me gustaría que me aclararan esos extremos. Señor Espinosa. Pues ahora hacemos de comparecientes nosotros y sí. Señor Cortés, el tiempo corre, pero voy a esperar a que me escuche. Como ven, estamos siendo muy... Esto no es una comisión de pleno al uso y entiendo que aquí tiene que haber cierta flexibilidad. Por lo tanto, no se preocupen por el tiempo, más allá de lo razonable, evidentemente. Ningún problema, muchas gracias. Carece de sentido, señora del Corral, por lo que le decía anteriormente, carece de sentido porque si 40 días antes ustedes nos dicen que pidamos información y nos la dan 2 días antes, hombre, no es serio que usted me diga que una información que me llega el viernes al mail, que hubiera ido ayer. Porque usted misma está reconociendo que la cantidad de información que se hubiera ido ayer no me hubiera dado tiempo a analizarla y a estudiarla como requiere para hoy hacerle la comparecencia. Por tanto, no me diga que 2 días antes, yo la escucho con sumo respeto. Espero que usted haga lo mismo. No me diga que 2 días antes yo puedo analizar y estudiar la información. De que no hayamos mostrado interés, usted no lo puede afirmar porque no hayamos solicitado información, por ejemplo, yo a título personal, y que no sigamos la información que solicita otro grupo o que me consta que sí la ha solicitado Málaga para la Gente, en este caso a través de sendas mociones y a través de sendos expedientes. Por tanto, tampoco me compare esto con una auditoría, es decir, estamos hablando en último término de una documentación que a mi juicio debería ser pública. No es pública porque no está ni en la... No es pública y no es de acceso a cualquier ciudadano, ciudadana malagueño o malagueña, porque no está en la página web, no hay ninguna información del propio Centro de Arte Contemporáneo, ni tampoco en el área de cultura. Yo entiendo que esa información debiera de ser pública y que no la tendríamos que solicitar aquí para que un ciudadano malagueño o malagueña haga un seguimiento del pliego de condiciones que tiene un Centro de Arte Contemporáneo que se financia con 3 millones de euros públicos. Y después no me diga usted que yo tenga o que tengamos que confiar en el testimonio del equipo de gobierno. Faltaría más. Nosotros confiamos en la documentación que podemos analizar, estudiar, evaluar y hacer una fiscalización, que es en último término el papel que nos corresponde como oposición. Por eso le digo, carece esta comparecencia de total sentido al tener la documentación, y acabo con esto, con 2 días antes de antelación. Si esta documentación la llegamos a tener con 15 días antes de antelación y hubiéramos hecho un estudio y una evaluación rigurosa, podríamos haber hecho una comparecencia a la altura de las circunstancias o del pliego que esto requiere. Por tanto, le repito que miraremos la documentación, analizaremos la documentación y después, si cabe y si lo vemos conveniente, volveremos a solicitar la comparecencia. Señor Zorrilla. Gracias, presidente. Señora del Corral, a mí sí que me parece sorprendente su respuesta. Sorprendente, insólita, inaudita, la falta de rigor por su parte y la desfachatez a la hora de contestarnos. Que usted, después de 40 días que están establecidos en el plazo del reglamento precisamente para reunir la documentación, nos diga que está a nuestra disposición allí, es que para eso no hace falta esta comisión de transparencia. Tenemos el derecho de información como concejales. Ustedes han vaciado de contenido completamente esta comisión de transparencia. Ustedes llevan ya tiempo, y lo de hoy es una vez más tomándonos el pelo a la oposición. Fíjense si lleva tiempo tomándonos el pelo, de cómo me he quedado yo ya. Para esto no necesitamos comisión de transparencia, para que usted nos diga que la información está allí a nuestra disposición y que no hemos nunca consultado ni hemos pedido información. Y a continuación nos cita una pregunta que hicimos en octubre. A continuación nos cita una auditoría que hemos pedido.
y que todavía tampoco tenemos resultados. Además de esta propia Comisión de Transparencia, que es otro de los cauces del que nos hemos dotado, por cierto, por unanimidad de todos los grupos para acceder a la información. Si ustedes lo vacían de contenido, si el derecho que tenemos es el derecho a pedir información, igual que hacemos con arreglo al artículo 45 mediante un presente escrito, no necesitamos perder el tiempo aquí, ni escuchar explicaciones que no se sostienen por su parte. ¿Que hablemos de incumplimientos del pliego? Claro que sí. No tenemos información de su parte, porque no nos la han querido dar nunca, pero manejamos otra información, como usted comprenderá. Nosotros manejamos otra información, lo que queremos es confirmarla con ustedes. Y ustedes actúan con una total falta de transparencia, hermetismo, falta de respeto al derecho de información de los concejales, falta de respeto a esta Comisión de Transparencia, y con una práctica que es completamente contraria a la transparencia de la que luego tanto presumen. Por cierto, en el ranking de transparencia internacional no sale muy bien pagado este equipo, muy bien parado este equipo de gobierno, todo lo contrario, a pesar de lo que presumen. Nada más, gracias. Señor Carballo. Sí, bueno, insistir en si puede dar alguna información sobre el futuro pliego y sobre la auditoría, aparte de lo que ya sabemos, claro. Señora Torralbo. Pues simplemente esperar poder comprobar esa documentación, ya que llevamos un mes y estamos en plazo, pero obviamente para contestar la solicitud, porque luego, como sabemos, hay que ver la documentación, hay que pedir las copias, hay que analizarla y realmente los tiempos son importantes. Sí que es cierto que nosotros hemos visto algunas cuestiones en las adquisiciones de obras de arte pues que nos llaman la atención, por eso siempre queremos comprobar y contrastar, que se repiten demasiado, que no hay estrategia de compra de obras de arte, que el inventario tampoco es lo suficientemente claro ni dónde están depositadas las obras de arte. Hay cuestiones que no digo que están mal, pero la información que hay a disposición de estos concejales, que se supone que es la que el expediente, no aclara muchos aspectos que deberían ser mucho más rigurosos, más tasados y más transparentes. Y ya digo, no lo digo yo, es que como museo está considerado de los menos transparentes, o sea, opaco directamente. Entonces deben no solo mejorar las condiciones, ya que además, bueno, queda poco tiempo en este contrato, pero ustedes pretenden hacer un nuevo contrato e incluso engordarlo aún más, cuestión que desde luego nuestro grupo no comparte y que creemos que debía haber una gestión pública, porque además sería más transparente y les pediría decir, como han dicho algunas veces, eso son cuestiones del concesionario, porque se ha dicho en este salón de pleno, cuando se ha puesto alguna pega y ustedes han dicho, pero es que eso es una concesión. No, ustedes tienen la responsabilidad con un museo que nos cuesta 3 millones de euros al año en un edificio público y que además, bueno, pues está declarado como opaco. Debería ser un poco emotivo ya de que por lo menos esa prórroga no se hubiese realizado, cuanto menos. Entonces, por lo menos aclaren todos estos aspectos, exijan indicadores de calidad y sean mucho más transparentes para que por lo menos podamos considerar que es un espacio positivo o un señora centro Torralbo, cultural. ha sido un corte, no llevaba 1 minuto y medio todavía. Vale, gracias. Un centro cultural que cumple los mínimos estándares, porque actualmente no los cumple, independientemente de lo que podamos ver a nivel concreto, pues en cuanto a esos planes si están bien desarrollados, en cuanto al hecho de cómo se realizan las compras, cuál es la estrategia, en fin, cuáles son las intenciones cuando se realiza antes, porque todo eso lo obliga el pliego y todo eso tiene que estar supervisado. Y desde luego, por lo que nosotros hemos podido ver, no está claro, pero es que también lo dicen entidades que se dedican al análisis de los centros expositivos y de los museos. Así que tenemos que cuidar muchísimo más ese aspecto, porque no se puede uno amparar en que es un concesionario. Hay un pliego y ustedes dijeron que era insuficiente, se supone que van a hacer un pliego mejor, pero es que ni siquiera se cumple ahora, actualmente todos los requisitos en cuanto a la orientación que tiene que tener el centro y la transparencia de lo que requiere el pliego. Así que en ese sentido, pues claro que vamos a ser insistentes y vamos a exigir que desde luego no sigan manteniendo estas condiciones actuales que están produciendo como pequeños reinos de taifa en esta ciudad, y uno es bien conocido, que es el que tiene la empresa que dirige este centro cultural. Por parte del Grupo Socialista, ¿alguna intervención? Señor Corral, para cerrar. Bueno, voy a intentar ser constructiva y no atrancarme efectivamente en el tema de la petición o no de información, solamente 2 temas puntuales a ese tema. O yo no me he explicado bien, ustedes no me han entendido bien. El expediente del Centro de Arte Contemporáneo ha estado a disposición de todos los grupos políticos siempre, no ahora, no para la Comisión de Transparencia, siempre.
precisamente para facilitarles a ustedes el ejercicio de su labor de fiscalización y de su labor de oposición. Esa es la realidad. Otra cosa es lo que ustedes quieran explicar, decir o manipular. Efectivamente, solo y exclusivamente hay una pregunta de Málaga para la gente. Una pregunta. Es del 31 de octubre y está contestada el 21 de noviembre de 2017. Eso es a lo que se ha limitado el Grupo Málaga para la Gente respecto al pliego del CAC y respecto a la información del CAC. El señor Espinosa ni siquiera eso, ya lo he explicado antes. Pero da igual, efectivamente, la documentación siempre ha estado ahí. Hay grupos que han ido a verla, a los que les ha parecido más o menos, que tienen sus dudas. Yo animo a la señora Torralba a que no tenga ningún problema en cuanto tenga alguna duda, volver a preguntar e insistir en lo que entienda que no está en que no está en el expediente y necesite, porque nosotros no tenemos ningún inconveniente. Eso era lo único que quería decir, porque la verdad no puedo permitir ni consentir, pero no por mí, sino por el trabajo de los funcionarios del área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, que se diga que aquí a la oposición se le ha negado y se le ha hurtado la información. No es verdad. Eso no es cierto. El expediente siempre ha estado a disposición. Hay quien ha venido a verlo en reiteradas ocasiones, hay quien tiene información oficial y la ha querido tener, y hay quien la ha querido contrastar directamente. Otra cosa es que efectivamente para la Comisión de Transparencia se haya pedido una documentación que nosotros la hemos puesto a disposición cuando la hemos tenido. Eso es cierto, es una documentación que es muy amplia. El señor Zorrilla ha leído el listado completo de toda la información y además actualizada al día de hoy, es decir, al año 2017 y al momento en el que estamos. Entonces, sinceramente, eso ha requerido un esfuerzo por parte del equipo, que, como les digo, como lo venimos haciendo para la auditoría, pues ha sido menor, pero lo hemos puesto a disposición cuando lo hemos tenido, simplemente eso. Dicho esto, y para ser constructiva respecto al resto de preguntas que ustedes han hecho, pues efectivamente, nosotros a petición de la oposición, pero no del Grupo Málaga Ahora o de el señor Espinosa, sino la verdad es que me parece recordar que fue otro grupo el que solicitó o el que puso en la moción la petición de una auditoría, pero en realidad todos estábamos de acuerdo en hacerla y la estábamos haciendo. Como les digo, esta auditoría se ha adjudicado el 19 de febrero a la empresa Interpraudi Auditores SL. Quiero matizar además que ustedes pudieron participar con la proposición de empresas para que se les pidiera la auditoría. O sea, hasta ese punto hemos llegado en la transparencia y en la necesidad de colaboración mutua entre los grupos de la oposición y el área de cultura, que algunos de ustedes incluso nos propusieron empresas auditoras a las que pudiéramos invitar al concurso, bueno, en este caso al contrato de la auditoría. Se presentaron 5 empresas. De esas 5 empresas, solamente cumplieron los requisitos 3. De esas 3, 2 empataron y se les adjudicó a la oferta más económica, que, como les digo, es Interpraudi Auditores SL, por un importe de 3.000 euros más el 21% de IVA, lo que asciende a 3.630 euros, y tienen un plazo de ejecución de 2 meses. Están en plazo de ejecución. No tenemos información porque los auditores están realizando su trabajo, es decir, no lo tenemos nosotros y por eso no la hemos ofrecido. Si la adjudicamos el 19 de febrero, han empezado a trabajar recientemente, ellos nos trasladan que posiblemente para finales de abril estará a disposición esta auditoría y a disposición de todos. Yo entiendo que esa auditoría es la que, independiente y externa, la que va a arrojar verdadera luz a las dudas que ustedes puedan tener, que me parece, sinceramente, pues muy alegre la afirmación rotunda que ustedes hacen del incumplimiento del pliego de condiciones. Me parece muy alegre y muy arriesgada, porque tengo que poner en valor también el trabajo de los funcionarios del área de cultura, con nombre y apellido. Nosotros tenemos funcionarios que todos los meses redactan mensualmente las certificaciones de los servicios prestados. Estas certificaciones, que las firman los funcionarios, no las firmamos nosotros, y que se detallan de forma separada, son sobre las exposiciones, sobre el plan de adquisiciones de obras de arte, sobre la biblioteca especializada, sobre los cursos, los seminarios, conferencias y actividades análogas, mantenimiento y conservación de la seguridad y la vigilancia, personal, publicidad, difusión y comunicación e inversiones. En cada certificación mensual se prorratean las mensualidades de lo siguiente: las exposiciones, los cursos, seminarios, conferencias, actividades análogas, mantenimiento, conservación, seguridad y vigilancia, personal, publicidad, difusión y comunicación.
Los siguientes conceptos, los 3 siguientes conceptos, se justifican con la factura de compra de los mismos. Hablamos de plan de adquisición de obras de arte, de biblioteca especializada y de inversiones. Con esto quiero decir que frente a todas aquellas manifestaciones o afirmaciones rotundas de que el CAC no tiene un control y de que no existe un control por parte del Ayuntamiento de Málaga respecto al Centro de Arte Contemporáneo, no es cierto. Y no es que lo hagamos a un nivel político los que estamos allí, sino que, como les digo, esto lo realizan técnicos del Ayuntamiento de Málaga, funcionarios del Ayuntamiento de Málaga, que son los que certifican todo esto, no lo estoy diciendo yo. Yo me hago eco del trabajo que se hace. Y lo pueden ustedes comprobar porque lo hacen todos los meses. Una funcionaria del Ayuntamiento de Málaga, como les digo. Respecto al tema del pliego de condiciones que decía el señor Carballo, es cierto, el próximo 30 de abril finaliza el contrato administrativo del Centro de Arte Contemporáneo que tenemos en vigor. Hay una cláusula, la cláusula 5ª del pliego de condiciones económico-administrativo, que plantea que la vigencia del contrato puede prorrogarse como máximo un año. Es decir, no es un año sí o sí, sino como máximo. Y desde el área de cultura estamos, como todos ustedes saben, elaborando un borrador de pliego de prescripciones técnicas que en este caso ha tenido que estar adaptado a la nueva ley de contratos del Estado, del sector público, que entrará en vigor en breve, el 9 de marzo para ser exacto, y en consecuencia, pues aparte de lo que ya ustedes conocen, que lo he contado en varias ocasiones, que nuestra jefatura de servicio quedó descubierta en el mes de septiembre aproximadamente, pues por traslado de la jefatura de servicio, que hemos tenido que sacar un concurso para que la jefatura de servicio pueda ser cubierta, que esa jefatura de servicio se ha cubierto hace recientemente pues un mes. Eso ha producido bueno, pues por razones ajenas absolutamente a nuestra voluntad y a nuestra capacidad de gestión, un retraso en la redacción del pliego de condiciones, y a eso le sumamos que efectivamente estamos trabajando en un pliego de condiciones que se ajuste obviamente a la ley que entra en vigor el 9 de marzo. Como para poder hacer este pliego de condiciones hay que redactar un pliego económico administrativo y hay que hacer un estudio económico actualizado, pues quiero también informarles que ya se ha encargado una empresa especializada ese estudio económico para poder adjuntar al pliego de condiciones y que tiene aproximadamente un mes de plazo para trabajar, con lo cual nosotros entendemos que a finales del mes de marzo, principios del mes de abril como muy tarde, podremos tener el borrador de pliego de condiciones. De ese borrador se lo pasaremos a contratación y compra, y contratación y compra hará las matizaciones que crea conveniente hasta que podamos sacar el pliego definitivo, que obviamente tiene que estar pues antes de, por lo menos redactado el borrador y trabajado antes de que se finalice el contrato en vigor. Nuestra intención, obviamente, por razones pues como ya les digo, ajena a nuestra voluntad, es prorrogar el contrato los meses que sean posibles para su licitación y su adjudicación. Entendemos que esto puede ser aproximadamente hasta finales del año 2018. Todo eso entendiendo que el interés general prima y que obviamente el posible nuevo adjudicatario pueda entrar a trabajar prácticamente después de que lo deje el actual y que no haya un plazo pues excesivo de no funcionamiento del Centro de Arte Contemporáneo. Y esos son los plazos que manejamos, y si administrativamente pues todo va correcto, entendemos que lo podemos cumplir, siempre con matices, porque ustedes saben que una cosa es lo que ahora mismo barajamos y después siempre surgen algún tipo de complicaciones y bueno, que en la mayoría de los casos pues no podemos controlar. Creo que con eso tienen toda la información, y yo obviamente pues respecto al tema de los incumplimientos que ustedes afirman del pliego de condiciones, pues me remitiría a la audiencia. Pues muchísimas gracias. Como ha habido quejas y yo evidentemente tengo que responder a ellas como presidente de la comisión sobre el retraso en los expedientes y algunos que físicamente no se han trasladado a Secretaría General por el volumen, y se les ha comunicado a ustedes que podían visitarlas en la sede de la empresa correspondiente o del área correspondiente, pues pedirles disculpas. Ya tuvimos la queja en la anterior comisión, he estado diligente para que no volviera a suceder, pero como bien saben ustedes, ha confluido varias situaciones que han provocado cierta disfunción en cuanto a la información. La primera,
Estamos en relación de presupuestos y todos los equipos técnicos de todas las áreas están a marchas forzadas para tener los presupuestos en tiempo. Segundo tema, y no menor, que es que el día 9 entra la nueva ley de contratos y eso ha supuesto que gran parte de todos los equipos estuvieran redactando los pliegos para algunos que entraran antes de la nueva ley, y eso también ha supuesto, pues lógicamente, una merma en el tiempo disponible para preparar la documentación. Pero bueno, mi valoración, aunque no deja de ser personal, que salvo un par de expedientes que sí han llegado con retraso, los demás más o menos estaban en tiempo y forma y correctamente. Luego se hagan cargo de la situación, pero ha sido algo excepcional por motivo de esas dos hechos que marcan los plazos, que son los presupuestos y, por otro lado, la entrada de nueva ley de contratos. Pero, insisto, yo creo que a nivel general la documentación básicamente estaba en bastante buena condición. Pasaríamos, si les parece, al punto número 5, a petición del concejal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, que me pedía que se adelantara. Y si les parece y nadie tiene ningún inconveniente, pues lo adelantaríamos. Estaríamos hablando de una iniciativa que presenta relativa al pago de la deuda de Braser con el ayuntamiento. Aquí tenemos tanto al concejal de urbanismo como a su equipo, como al concejal de economía y su equipo, por si vieran a bien intervenir en función de las preguntas que se hagan o ya el devenir del propio punto. Empezaría el señor Carballo, adelante. Gracias, presidente. Bueno, esto no es un tema nuevo, más que evidente, pero sí que nos gustaría conocer en qué punto estamos a día de hoy, porque sí se han conocido ciertas ofertas, siempre por la prensa, también es cierto, y nos gustaría conocer, pues bueno, pues si esas ofertas se han valorado, si se están valorando, si se han descartado, si se está negociando en ese sentido. Entonces, pues simplemente conocer por parte del equipo de gobierno esa información. ¿Algún grupo quiere intervenir en este tema? Pues pasaríamos, señor Pomar. Perdón, sí, adelante, señor Doralú. Simplemente saber si, supongo que solamente va por el tema del acuerdo, pero creo que esto también está muy supeditado a la cuestión de la deuda y de las anotaciones de embargo, de las diligencias que hay, en fin, que el procedimiento lleva, ojalá en el caso de que yo fuera impagadora de algo, tuviera la misma calma y mesura que está en este caso, porque, claro, hay anotaciones preventivas de embargo y diligencias que ya tienen más de 2 años o de 3, casi. Y realmente que a estas alturas se esté pudiendo hablar de negociar cuando lo que habría que hacer es ejecutar esos embargos, que no se puede obviamente porque hay unas hipotecas anteriores que además están vencidas, no nos engañemos, no hay ninguna garantía de esa deuda. Entonces, quiero dejar claro que no es un tema de voluntad ni siquiera política, que ya me parecería que raya la ilegalidad, sino que además que hay un procedimiento administrativo y de recaudación que está siendo excesivamente lento en cuanto a que, claro, no hay bienes realmente sobre los que actuar. Señor Brenes. Sí, simplemente poner de manifiesto que en la puesta a disposición del expediente solamente está la parte urbanística, no la parte económica del expediente. Por parte del área económica, el porqué. Señor Conde, si quiere, antes de que entre en materia, señor Pomar, explicar por qué la parte económica no está en el expediente, simplemente por a modo de explicar por qué no está la documentación económica, como usted me ha dicho esta mañana, simplemente eso. Bueno, digo, por hablar en términos jurídicos, preferiría que fuera el responsable de Gestisan el que lo comentara, pero tiene que ver con el hecho de que la propia urbanismo ha rescatado el expediente porque se está en vía de llegar a una solución. Pero en cualquier caso, para hablar con términos estrictos, porque sea José María, yo le pido por favor que tome la palabra. Gente en cualquier, o en el atril, como usted vea, donde usted considere oportuno, ahí mismo en cualquier asiento. La cámara, no se preocupe, en cuanto pulse debería enfocarle. Dice su nombre y responsabilidad para que lo conozcan. Hola, soy José María Jaime, subdirector de gestión de tributos del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria. Bueno, la parte económica, nosotros es que hay un hecho que nos condiciona bastante, y es que la Ley General Tributaria nos impone confidencialidad con los datos y el carácter reservado de la información tributaria. En alguna ocasión se ha facilitado esa información a algún concejal que lo ha pedido,
a título particular y como miembro del Consejo Rector, y no tenemos ningún problema en facilitarlo. Lo que sí es verdad es que nosotros, en el ámbito de la gestión tributaria, pues estamos haciendo aquello que nos permite el Reglamento de Recaudación y la Ley General Tributaria. No podemos ir más allá. La propia señora Torralbo lo ha manifestado. Nosotros estamos intentando hacer gestiones de cobro, no puedo desvelar mucho más, pero no somos los primeros ni somos los únicos. Entonces, hay créditos preferentes que de alguna forma están condicionando nuestra gestión y que ahora mismo nos impide hacer más allá de lo que estamos haciendo. En el momento que podamos estamos atentos, pero también estamos un poco pendientes de la negociación, parece, de una nueva adenda al convenio que va a hacer rectificar la deuda que tenemos ahora mismo cargada y, por tanto, estamos haciendo lo que podemos, pero la verdad es que en estas condiciones poco más podemos hacer de lo que ya hemos hecho. Muchísimas gracias. Es ahí el motivo por el que no podíamos tener a disposición como resto de expedientes toda la información tributaria, por lo que bien planteaba, tiene un régimen especial de confidencialidad y, lógicamente, la información que tenemos es la que podemos facilitarle. Eso no quita, como bien ha planteado, que a nivel particular y como Consejo Rector de Gestrisan, pues ustedes puedan ver qué diligencia está haciendo Gestrisan, pero siempre con la debida confidencialidad, puesto que se tratan de datos de carácter económico sujetos a un régimen especial. Y ahora ya sí, para toda la parte urbanística, toma ya palabra el señor Pomares. Muchísimas gracias, presidente. Por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, informar en nombre de la gerencia, de dos documentos que creo que se les ha pasado, que fundamentalmente son los que vienen a reflejar un poco lo que el señor Carballo está solicitando. Por un lado, un documento que tiene entrada el 22 de diciembre de 2017 por parte de José Luis López Caparrós, como representante de promociones Brasser 2, donde después de reconocer la deuda que efectivamente tiene con el Ayuntamiento de 4.848.354,09 del convenio urbanístico más los intereses de demora que tengan, cuenta todo el desarrollo de los actos, que me lo voy a saltar porque creo que somos conscientes de todo lo que ha pasado hasta el momento, y propone, además Silvia en el escrito, después de una serie de reuniones que efectivamente yo les he comunicado que hemos tenido en ese sentido con ellos, o de negociaciones, reuniones de negociaciones, pues un principio de acuerdo que permita a Brasser pues dar cumplimiento al convenio urbanístico suscrito, que en todo caso era mi interés, en este caso pues hacer cumplir el convenio urbanístico. Para la ejecución del proyecto de hotel, oficina y aparcamientos en dicho ámbito. En dicho propuesta nos hace llegar la propuesta de que le daría al Ayuntamiento de Málaga 2 millones de euros en metálico a la aprobación de un nuevo acuerdo de pago mediante la formalización de una adenda al convenio por el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Y los 2.848.354,09 más los intereses de demora, que hay que calcularlos en ese justo momento, ¿no?, que van ampliándose, serían abonados a la finalización prevista de las obras del proyecto, fijando para la misma el 30 de septiembre de 2020. O sea, que lo que hay es una reformulación del pago de la adenda, 2 millones en el momento de aprobación del Consejo de Urbanismo de esta adenda, y el resto con los 2.800.000 y pico más los intereses de mora a fecha máximo de 30 de septiembre de 2020 para finalización de obra, entregando, eso sí, un aval que garantice el importe de la cantidad establecida en el apartado B. Es decir, que si llegado el 30 de septiembre de 2020 no se efectuará el pago, pues ese aval se va al avalista y se cobra, el Ayuntamiento cobraría eso tal, con lo cual el convenio sería cobrado en su integridad. Bien. Respecto a eso, lo único que pide es que justamente para que esta adenda contemple que el proyecto sea aprobado, el proyecto de urbanización en el Consejo de Urbanismo, con su licencia municipal de obras respectiva, en este caso para poder entregarlo a las dos entidades bancarias que se han prestado a financiar toda esta operación y, por lo tanto, darle validez a esta cuestión. Por otro lado, también piden que, efectivamente, como ha comentado por parte de Gestrisan, pues el levantamiento de los embargos sobre las fincas del proyecto que ahora mismo tiene Gestrisan. Continúe. Momento de formalización de dicho expediente. Efectivamente, que así lo cumple la ley. Efectivamente, al desaparecer justamente la deuda, pues desaparece justamente el embargo que inicia Gestrisan.
y esto es lo que ellos piden. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues efectivamente hay una resolución firmada por mí de incoación de un expediente para la nueva adenda de fecha de 24 de enero de 2018, donde al final lo que le pido a urbanismo, a los profesionales de urbanismo, son dos cosas. Uno, a tenor de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley /39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo a fin de que se estudie y valore la propuesta presentada por el señor López Caparrós, y en el caso de que la misma cuente con todos los informes perceptivos favorables, se eleve propuesta a la Junta de Gobierno Local para la aprobación del proyecto de la nueva adenda que se redacte, junto con la correspondiente memoria justificativa. Y segundo, notificar la presente resolución para su conocimiento y efecto, bueno, pues a todo el Departamento de Gestión Económica, el Departamento de Licencia, el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria Gestrisan y a don José Luis López Caparrós. Por eso Gestrisan ha comentado, te había recibido esta notificación nuestra, me imagino que días posteriores a que yo lo firmara, ¿no? Ahora a final de enero. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que justamente estamos en ese proceso, en lo que el señor Carballo solicita información. El equipo técnico de la gerencia ahora mismo está redactando ese proyecto de nueva adenda que, por siguiente, antes de ser aprobada y pasada, por supuesto, tanto a la Junta de Gobierno Local como después al Consejo de Urbanismo, tendrá que entregar todos los informes preceptivos jurídicos y económicos para su aprobación. Es una nueva adenda al convenio para reformular la fórmula de pago, simplemente la fórmula de pago. Sí, efectivamente sería la segunda, la fórmula de pago. Nuestro objetivo en todo momento ha sido que este convenio urbanístico llegue a buen fin, se desarrolle, el ayuntamiento cobre lo que tenga que cobrar y a que el proyecto pues tenga lugar y se construya el hotel, el aparcamiento y la oficina que están aprobadas en su plan especial en aquella zona. Espero haber contestado un poco a su cuestión, señor Carballo. Señor Espinosa. Señor Zorrilla. Gracias, presidente. No había intervenido en el primer turno, pero con la intervención del señor Pomares no tengo más remedio que decir alguna cosa. En primer lugar, hace menos de un mes se aprobó una moción que presentaba nuestro grupo municipal donde llamábamos la atención sobre el que se estaba negociando, a nuestro parecer, una nueva adenda, con el objetivo, de nuevo, de poner el contador a cero en cuanto a los plazos, incumplidos todos por la promotora, tanto del convenio como de la adenda que se firmó en su día, y a lo mejor perdonar cantidades de las que ahora adeuda en concepto de intereses, recargos, etcétera. Ya en la adenda anterior se le perdonaron 1,5 millones de euros. Mi sorpresa fue entonces cuando esa moción salió aprobada con el voto de ustedes, del Grupo Municipal del Partido Popular. Entonces, o una de dos, o ustedes votan aun sabiendo que van a hacer todo lo contrario, nos mienten a todos los componentes del órgano colegiado, más el público que pueda estar viendo y a los medios de comunicación, nos mienten con total cinismo, sabiendo que no solo van a hacer, sino que ya están preparando para hacer lo contrario, o han cambiado de opinión en solamente 2 días, cosa que dudo porque usted, por lo que informa, llevan trabajando en el tema algún tiempo. Yo, aunque no sea mi comparecencia, la duda que me queda es si, además de lo que usted ha manifestado como contenido de la adenda, si tendremos que poner dinero encima. El Ayuntamiento de Málaga, la promotora Braser, porque ya es lo único que nos faltaba. Y si cualquier ciudadano, cualquier empresa puede acceder a un trato similar al que ustedes están dando a esta promotora. De perdonarle deuda, de alargarle los plazos, de permitirle toda clase de incumplimiento, de modificar los convenios que se firman una vez y otra vez. En fin, no entiendo cuál es el motivo profundo del trato que usted le están dando a una promotora que no ha hecho hasta ahora, sino incumplir todos sus plazos y todas sus obligaciones con este ayuntamiento. Muchas gracias. Les recuerdo que el segundo turno es 1 minuto. En este caso, como el señor Zorrilla no había hecho uso de su primer turno, hemos sido flexibles. No, pero digo para los siguientes intervinientes. El señor Carballo. Sí, el señor Pomares ha dicho que se pagaría la oferta que hay sobre la mesa, se pagarían 2 millones de euros ahora, cuando se aprobase esa supuesta adenda. Y bueno, los casi 3 millones restantes más los intereses en el 2020. Y si no, hay un aval que se ejecutaría en el 2020 si no se pagará. Pero ese aval cubriría los 2,8 o 2,9 millones más los intereses, o sería una parte porcentual de esa cantidad.
Eso me gustaría saberlo porque creo que es bastante importante también. Señora Torralbo. Sí, bueno, una de las preguntas era también saber el importe del aval, pero vamos a ver. Hemos tenido varias prórrogas, expresas y tácitas. Hemos tenido una adenda 2013, otra plantean ustedes ahora. Tenemos un recurso por parte de la promotora al acuerdo del Consejo de la Gerencia sin resolver. La sociedad principal de esta UTE, la que tiene el 57%, no presenta cuenta desde el año 2009. La UTE desconocemos porque como no está como tal en el registro mercantil no he tenido ese acceso, porque sé lo de las hipotecas por las notas simples del registro mercantil. No hay información confidencial porque es pública y puede tener libre acceso cualquiera al registro para saber que hay hipotecas vencidas que no se han ejecutado por intereses inmobiliarios. La anotación de embargo es desde el 19 del 11 de 2015, también consta en la nota del registro mercantil. Y a pesar de eso, de no haber ejecutado, de tener esos privilegios, de estar negociando con empresas que no pueden negociar no pueden contratar con la administración, porque ni tienen las cuentas inscritas, ni tienen capacidad económica para negociar con la administración. Ustedes pretenden hacer un... No se puede, señor Pomares, no se puede. Están ustedes extralimitándose. No hay capacidad en esa empresa, en las circunstancias que está, para contratar con la administración. No la tenía ya en 2013, cuando su empresa principal no había presentado las cuentas anuales de 2009, que empezó a presentar pérdidas. No la tiene ahora. Y se están metiendo en un berenjenal, porque no están cumpliendo la legalidad ni están en condiciones de tener una negociación. De verdad, que recuerden que todavía tenemos una sentencia pendiente de la demanda que pusieron contra el Consejo de Administración de la Gerencia. No queda que ese Consejo apruebe esa adenda, ¿no? Pues muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista. Señor Pomares. Sí, señor Carballo. Efectivamente, el aval tiene que cubrir tanto el resto del coste como incluso los intereses de demora. De hecho, ese aval tendrá que ser visado y visto bueno por tanto por la área económica por el interventor municipal, porque aquí lo importante, creo que he recalcado, y además su grupo municipal lo ha recalcado más de una vez, que se cobre entera la deuda. Es decir, falso, no se la perdona nunca a esta empresa ningún tipo de deuda, jamás. Y ahí está el interventor que puede pedir usted el informe. Lo que sí hay que ejercer el cobro al 100%, ¿no? Por eso digo que ese aval irá firmado en ese sentido, irá avalado, nunca mejor dicho, otra vez, tanto por la área económica por el interventor para cubrir el coste. Con lo cual, desde nuestro punto de vista municipal, cobraremos 2 millones de euros en el momento en que se acuerde esa adenda y el resto hasta esa fecha del 30 de septiembre de 2020. Llegado el 30 de septiembre de 2020, vamos a la avalista, sea un banco, sea una compañía aseguradora, llevamos nuestro aval y nos llevamos el resto del dinero. Perfectamente cobraríamos nuestro... Sí, continúa, Andrés. Ya está, yo creo que le he contestado a su pregunta. De todas formas, dispuesto a lo que sea, incluso a cualquier informe que usted necesite. Pero vuelvo a decir, estamos a la espera, incluso para plantearnos en esa cuestión, a que el expediente sea tramitado y tenga todos los informes favorables, incluido en este caso, tanto de Secretaría como Intervención, como Asesoría Jurídica, antes de llevar a aprobación esta posibilidad. Nos hemos dado nuestra intención de que se estudie, se redacte y se estudie jurídica y económicamente. Y en cuanto tenga el resultado, se lo haré llegar. Bueno, yo creo que está suficientemente informado este punto en cuanto a los trámites que se han hecho y la situación actual del procedimiento. Y también, si no les importa, adelantaríamos punto 6, a petición del señor Zorrilla. Entiendo que no hay problema. Sería relativo al retraso en el cumplimiento de los acuerdos adoptados y en facilitar la documentación e información sobre prescripción de expedientes de infracciones urbanísticas. Tendría la palabra el señor Zorrilla para comenzar. Gracias, presidente. Ha sido petición de los miembros de tanto de un partido como de otro, que no... Y entiendo, y sinceramente, bajo mi punto de vista, el orden ha sido aleatorio, luego da lo mismo el orden en el que lo pongamos, no ha seguido ningún orden concreto la petición. Señor presidente, vamos, yo le había manifestado mi interés en adelantarlo, pero al mismo tiempo le manifestaba que si había cualquier objeción que no se adelantara. Aparte que el secretario Que no quiero tampoco con esto importunar en ningún grupo, que aparte si no, no lo adelanto. Que el secretario me informa de que es potestad mía como presidente el marcar el orden, o sea, pongo punto 3, el 6, no hay problema ninguno. Hay algún grupo que tiene inconveniente, que yo lo entiendo también, que todo el mundo tenemos nuestra agenda y demás, que yo no hay inconveniente, vamos. Que es potestad del presidente, que no hace falta ni, digamos, que es potestad mía el orden de los puntos. Sigue adelante. Pues gracias, presidente, y gracias también al resto de los grupos. Es por una cuestión
también de agenda. Bien, nuestra moción es muy sencilla, intento resumírsela. En junio de 2017 nuestro grupo presentó una moción en la Comisión de Ordenación del Territorio después de haber tenido conocimiento de que habían caducado y posteriormente prescrito un número importante de expedientes de infracción urbanística en el Departamento de Licencias y Protección Urbanística de la Gerencia de Urbanismo. Sobre este asunto se realizó en primer lugar decir que la moción fue aprobada por unanimidad, por unanimidad de los señores asistentes, y lo que se aprobó en dicha moción fue instar al equipo de gobierno a que nos facilitara explicación e información detallada sobre este número de expedientes, instar al equipo de gobierno a que nos entregara una relación de todos esos expedientes, donde constara el motivo de la infracción, si habían caducado, cuántas veces, con la fecha correspondiente, instar al equipo de gobierno a que asumiera las responsabilidades oportunas si dicha actuación fuera arbitraria o injustificable, independientemente de que se le pudieran exigir una vez analizados todos los datos. Bien, he de decir también que se realizó un consejo extraordinario de la Gerencia de Urbanismo, en el cual por parte de las responsables se nos dio una información sobre los procedimientos, sobre cómo habían funcionado, sobre las dificultades que se encontraba la Gerencia de Urbanismo a la hora de la tramitación y a la hora también de presentar esa información. No obstante, manifestamos en aquel entonces que se hubiera convocado ese consejo extraordinario, que además creo que era una petición de otra moción de otro grupo, lo de hacer el consejo extraordinario. Independientemente de eso, seguíamos pidiendo esa relación detallada. Igual que había otra petición de otro grupo de realizar una auditoría, creo que era de Málaga Ahora, que también dejó a salvo su petición de que una cosa no sustituía a la otra y seguían manteniendo la necesidad de esa auditoría. Bien, lo que venimos a pedir mediante nuestra moción es que se dé cumplimiento, que se nos dé esa relación detallada en los términos en que se recogía en la moción de todos los expedientes, motivo de la infracción, si habían caducado, cuántas veces y con la fecha correspondiente, fecha del inicio, fecha de la prescripción, etcétera. Ese es el contenido de nuestra moción. Nos preocupa mucho y nos llama la atención que haya ahora mismo, también según informaciones recientes, aparecido. Sí, puede terminar. Señor Espinosa. Señora Torralbo. Sí, gracias. Bueno, pues como ha dicho el señor Zorrilla, aquello fue una situación que se dijo como excepcional, pero no se ha resuelto. Queda sin resolver. Es verdad que recibimos unos serios informes, yo no lo podía llamar eso auditoría de gestión, pero en fin, ahondándolo bueno como la auditoría, había muchos puntos más que se aprobaron, porque el tema era lo suficientemente grave como para tomar medidas que no se han llevado a cabo. Y claro, esperamos a que pase el tiempo y las cosas se calmen, pues la realidad es que no ha ocurrido. También queríamos que se nos informase sobre esas noticias en las que se han dicho pues todo ese número de expedientes que directamente se han dado por caducados porque realmente las fechas de las denuncias no habían admitido a trámite ninguno y por lo tanto no podían admitirse ahora, las que se han considerado una vez estudiadas que estaban caducadas también y las que quedan vivas. Yo todavía desde hace no sé cuánto tiempo sigo esperando que por ejemplo nos dijesen qué número de expedientes de infracción han sido elevados a Fiscalía. Cuando lo pregunté 6 meses después me dijeron que no tenían personal ni capacidad para darme esa respuesta. La verdad, a mí me parece vergonzoso que la propia gerencia no sepa qué expedientes tiene la Fiscalía. Estamos hablando de expedientes de infracciones posiblemente muy graves o posiblemente delictivos y no sabemos ni cuántos se han elevado. Ya no digo ni cuáles ni nada, sino cuántos. El descontrol sigue estando ahí y la falta de información también. Entonces, bueno, pues que se atiendan en este caso las demandas del señor Zorrilla en cuanto a su moción, pero también nosotros pedimos otra serie de cuestiones que tampoco se han cumplido. La auditoría pedía exactamente el número de denuncias y expedientes prescritos en los últimos años, determinados su origen y causa. El expediente o denuncias próximos a caducar por no haberse dado el impulso administrativo necesario en su tramitación y los expedientes que han sido elevados a Fiscalía
y en qué situación se encuentra. Y nada de esa información tengo. Si ya hablamos, bueno, demos por buenos los mecanismos de calidad, aunque desde luego se nos dice en el informe que hay muchos, pero la realidad es que no deben de controlar muy bien la calidad porque miren los resultados. Luego que se reorganice y refuerce el personal del departamento. Se nos dijo que se iban a convocar determinadas plazas que estaban ya hace mucho tiempo vacantes o cubiertas con comisiones. Pues a ver cuáles. Incluso la responsabilidad, que se depurasen responsabilidades en el departamento y en el concejal que es responsable del área. En fin, un poco por lo menos de reconocer los errores y ir informando de cómo se está actuando. Por supuesto, ya no hablemos de medidas mayores, pero es que lo mínimo es que tanto desde el área y sobre todo el concejal responsable se estuviera informando puntualmente de todos los pasos que están dando para subsanar este terrible deficiencia en la gestión de la área de licencias e infracciones. Y luego un informe con la identificación de los números expedientes y situaciones en que se encontraba. O sea, nada de lo que tengo en la moción se ha cumplido, ciertamente. Se ventilaron un informe, una sesión donde se dieron algunos datos genéricos, pero no se ha dado la información específica que se pedía, que era la única manera de demostrar que se están haciendo las cosas. Y la verdad, no se deben estar haciendo muy bien cuando no se ha podido suministrar la información. Así que se lleve a cabo lo antes posible porque no es de recibo. Grupo Socialista. Señor Pomares, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Sí, he tirado, digo porque, señor Zorrilla, como no, la cuestión que parecía una moción, no una pregunta, bueno, he intentado sacar, pero le he entendido, quiero decir, porque al leerla me he reído a la moción que aprobamos en su momento o a las cuestiones que hablamos en el Consejo tras esos informes que se presentaron en su momento y quedaban dos cuestiones oportunas que las que he traído aquí. Una, dar cuenta de ese estudio que se encargó por parte de todos aquellos expedientes que en aquel momento costaban la denuncia pero no costaban actuación posterior, y dos, un plan de inspección propio para reorganizar todo el departamento, que eran un poco las dos cuestiones. Entonces, esas son las dos cuestiones que he traído aquí. No sé si había alguna más, pero no. En cuanto a lo primero y los datos que tengo, no le puedo facilitar el estudio porque no ha terminado prácticamente redactarse. Si tengo unos datos que le puedo ir avanzando, me parecía poco serio si venía aquí y nos daba algún dato en ese sentido, por lo menos por contrastar la realidad, ¿no? La verdad, es decir, lo que realmente dice el estudio y lo que los técnicos me pasan, ¿no? No lo que puede usted leer en algún medio, ¿no? Dentro del año 2009 se ha hecho un estudio de esos expedientes, lo que encargó el Consejo al servicio, el departamento, en concreto al servicio de inspección. Bueno, pues han cogido los expedientes de año 2009-2016, un total que se tramitaron entonces de 9.394 expedientes. Eso sale una media de 800 casi expedientes al año, 865 expedientes al año, porque de los 9.394 prácticamente más de 7.000 expedientes se han tramitado. Es decir, el 75% de los expedientes se tramitan, es decir, se habían tramitado. Con lo cual, pues ese es el dato, es decir, esa es la carga laboral que decíamos que normalmente solemos andar prácticamente al año unos 1.000 expedientes al año, son los que entran, ¿no?, en el servicio de expedición. Yo lo he dicho muchas veces en mis intervenciones, ¿no?, en una media de 1.000, podéis, yo creo que en aquellos datos que le dimos hasta una relación por año de los expedientes, ¿no? Bueno, pues se han estudiado efectivamente ese resto, ¿no?, ese 25% de expedientes, esos 2.500 expedientes, 2.600 expedientes, en lo que no costaba la denuncia a actuación posterior. Bueno, pues los estudios lo que están arrojando, pues bueno, bastantes fallos administrativos, sea la verdad, ¿no? Es decir, 300 de esos expedientes, pues no tenían que haberse dado de alta, puesto que eran simplemente consecuencia de la comunicación por parte del registro de la propiedad de inscripciones de inmuebles en el mismo. O sea, no eran denuncias. 18 de ellos estaban duplicados y por lo tanto no son errores simplemente administrativos de poner dos veces. 461 debían ser archivados por insistencia de infracción urbanística. O sea, constaba que no era infracción urbanística, pero no se había de alto. Es decir, que todos esos datos lo que venía a reflejar es justamente que lo que no teníamos actualidad por parte era la base de datos, que los expedientes no se habían cerrado simplemente. 810 expedientes tenían que también ser archivados porque efectivamente habían caducado. La acción de su momento ya había pasado el tiempo oportuno, los 4 años establecidos, y por lo tanto tenían que ser caducados. Y solo de los 2.593, 991 expedientes se encuentran vivos. Es decir, están en plazo y están en trámite. 91 están en trámite.
Sí, están en vivo, están en proceso. Sabéis que incluso pues depende de los elementos sancionadores, pues hay como hasta 7 o 8 comunicaciones, pues 991 están vivos. Es decir, el resto de expedientes tenían que haberse cerrado. A eso es lo que pedimos disculpas, porque eso es simplemente un fallo administrativo que tenían que haberse cerrado los expedientes. En este sentido, ya el nuevo jefe de sección, el que ha tomado nota y está en ello. A esto se ha puesto un trabajo, un administrativo entero a trabajar solo esta cuestión, para acordaros que hay que ir expediente a expediente. Es decir, esto, la base de datos es la que no nos daba esa referencia que ustedes les pedían en su momento, y hemos tenido que poner un administrativo a coger estos 2.500 expedientes, uno a uno mirarlos y ver qué pasó, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues esos son los datos. Deberían ser archivados por inexistencia de infracción urbanística, no había infracción. O sea, es decir, estaban las conclusiones de todos los expedientes, pero simplemente no se habían dado de alta no se habían cerrado la base de datos y el porqué, que era lo que ustedes pedían, ¿no? Simplemente. Entonces, pedirle disculpas por esos errores administrativos que hemos cometido, en ese sentido, simplemente de cerrar los expedientes y comunicar la base de datos. Vuelvo a decir, de esos 2.500, o sea, de los 9.394 expedientes de 2009 al 2016, solamente quedan vivos 1.000. El resto, todos están, 7.000 están bien en la base de datos, y prácticamente los 1.500 lo que queda por poner en el ordenador que se cierren, ¿vale? Por las distintas causas que le he comentado, ¿vale? Entonces, prácticamente de los 9.000 expedientes, ya digo, solo hay 1.000 vivos, ¿vale? Los demás, todos están archivados en este sentido. Y después del plan de inspección, sí me gustaría, por no notar que la autora, que la jefa de departamento está aquí, les contara un poco lo que directamente se comprometió con nosotros, a poner un plan de inspección, reorganizar el servicio, como bien decía la señora Torralbo, y poner con los medios que tenía, pues mejor. Y sobre todo, ver pues estos errores administrativos, cómo se van a corregir a partir de ahora, y sobre todo cómo ordenar el trabajo en este sentido de los inspectores. El plan de inspección ya está aprobado, está pendiente de publicar, y en cuanto esté publicado y pase el tiempo oportuno de publicación, pues se pondrá en marcha oficialmente, aunque extraoficialmente ya la jefa de departamento lleva tiempo poniéndolo en marcha, porque es un plan que han elaborado los trabajadores de abajo a arriba. Es decir, los propios cuerpos de inspección, el propio servicio se ha reunido, tuvo varios meses trabajando, y son los que han propuesto esta propuesta, que yo creo que ya se lo comenté en el Consejo. Si no sé si alargarme en el tiempo, pero me gustaría que ya, digo, para no ser yo, Leonor Muñoz Pastrana, la jefa de departamento, sea brevemente, nos explique un poco las líneas maestras de ese plan de inspección. Nombre y responsabilidad, por favor, para el acta. Buenos días. Leonor Muñoz Pastrana, jefa del Departamento de Licencia y Protección Urbanística. Bueno, yo sé que quizá es evidente que todos la conocemos, pero piensen ustedes que esta comisión también se está televisando, y los ciudadanos no tienen por qué conocer a esta señora, no por otra cosa, es un tema puramente de procedimiento. Yo sé que todos sabemos quién es y que se dedica, no es para nosotros precisamente esa presentación. Adelante, por favor. Bueno, pues un poco por contar lo que es el plan de inspección. Desde que asumo la responsabilidad del departamento, pues se hizo un análisis del funcionamiento de todo el departamento, y en el área de inspección pues se hizo una labor organizativa nueva que implicó algunos cambios en cuanto a reparto de responsabilidad dentro del departamento y demás, y uno de los aspectos fundamentales era pues sistematizar todos los procesos organizativos dentro del departamento. Eso conllevó pues a independizar todas infracciones, con un jefe de servicio que tenía competencia sobre la parte técnica y la parte administrativa, una jefatura de sección administrativa que se ha cubierto en el pasado mes de febrero, y desde hace mucho tiempo se iba trabajando en lo que es el plan de inspección. El plan de inspección es una figura que aparece en la LOA y que pues, no se había tramitado en lo que es la gerencia de urbanismo. El plan de inspección, que está ya aprobado con fecha de febrero por el vicepresidente del Consejo Rector, está pendiente de publicación en el boletín. Pues es un documento que consta de la exposición de motivos, un articulado, una disposición transitoria y 2 anexos. Quizás merece la pena irse a la exposición de motivos, donde encontramos pues, bueno, la definición de lo que es la inspección, según la normativa, que es la inspección para la protección de la ordenación urbanística. Es una potestad dirigida a comprobar que los actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación, instalación y de uso del suelo
y del subsuelo se ajusta a la legislación y ordenación urbanística. La protección de la legalidad urbanística y territorial es competencia de la Administración municipal. No obstante, cuando los medios puestos al servicio de esta actividad son limitados, es exigible una planificación y una programación. Solo desde una adecuada planificación puede alcanzarse el imprescindible efecto de la prevención general que la función inspectora tiene por objeto y que permite mejorar la eficacia de la norma, el cumplimiento efectivo de la ley por sus destinatarios y garantiza el respeto al principio de igualdad, evitando actuaciones discriminatorias en el ejercicio de la potestad de inspección. Puede continuar. Estas funciones inspectoras deben desarrollarse a través del correspondiente plan de inspección, de acuerdo con el artículo 32 del Reglamento de Disciplina Urbanística, instrumento básico de planificación en el que se concretan las actuaciones que en el ámbito de la inspección urbanística es preciso desarrollar para alcanzar, de acuerdo con los medios disponibles, los fines previstos en esta materia. Yo creo que, bueno, que todos vamos a tener acceso a este documento y merece la pena un poco, pues, ver que el objeto del mismo, que al final tiene objeto establecer los criterios, la forma y las principales líneas de actuación para el ejercicio de la función inspectora. Establece el programa de actuación prioritario por parte del Servicio de Infracciones, considerándose un instrumento puramente organizativo, siendo su naturaleza una mera instrucción interna de funcionamiento careciendo de eficiencia normativa. Se describe, pues, los medios disponibles, o inventarios, los objetivos, entonces donde establecemos todos los objetivos que va a tener la función inspectora, pues la protección del suelo no urbanizable, especial en protección, las condiciones de uso y edificación en el PEPRI, condiciones de uso y edificación en los bienes y espacios catalogados, en los parques, jardines, espacios libres, infraestructuras, reserva de dotaciones, los no compatibles, digamos que se establece ese orden de prelación en cuanto a la acción inspectora. Y además se establece un criterio para la prelación de los expedientes. Se establece como los criterios de la medida de ejecución forzosa, plan de etapas, y luego en los dos anexos, bueno, una disposición transitoria donde se establece cómo se tratan los expedientes, los criterios a aplicar los expedientes anteriores al plan y después de la aprobación del plan, y luego el anexo 1 lleva los criterios de valoración para establecer el orden de prelación. Hay una tipología de actuaciones donde se le da una baremación y en función de esa baremación nos establece un cómputo final que es el que nos permite establecer esa prelación dentro de la actuación inspectora. Y por último el anexo 2, que es toda la documentación para la tramitación de los SAFOS. Y a grosso modo este es el fruto del trabajo del plan de inspección. Pues muchísimas gracias. Señor Espinosa. Señor Zorrilla. Gracias, presidente. Voy a intentar ser muy breve y conciso. En cuanto a la primera parte que ha expuesto el señor Pomares, hombre, los datos que ha expuesto son mejores que esas 5.000 denuncias de los años 2006 a 2009, unas 4.000 denuncias que han quedado descartadas y sin revisar, según la información aparecida. Usted me refiere los datos ahora de 2009 a 2016, pero yo no tengo una valoración tan positiva como la suya de sus mismos datos que me ha dado. No solo son 991 expedientes los que están vivos todavía sin tramitar, sino 810 que han caducado. Me lo ha dicho usted, 810 que han caducado, lo cual suman 1.801 expedientes que no se han tramitado o no se han tramitado en los plazos. De esos 9.394. Es decir, pues, no sé, pero cerca del 18 o el 20%, no lo he calculado. Son datos muy mejorables. Sí, continúa. De una función tan importante como la de inspección sobre la legalidad urbanística. De la segunda parte, agradecer a la señora Leonor Muñoz Pastrana la información que nos facilita sobre ese plan, la naturaleza, objetos, fines, etcétera, que conoceremos con más detalle y profundidad cuando se nos haga llegar. Ahora bien, yo tengo dudas ya más en lo concreto sobre ese plan. Y la duda que tengo, principalmente porque me llama mucho la atención, es que para todo este plan ahora mismo solamente haya 3 inspectores
en infracciones, independientemente de los inspectores que pueda haber para las declaraciones de ruina, completamente insuficiente para atender las necesidades, las denuncias y las ilegalidades urbanísticas que puede haber en una ciudad como Málaga. Decir, además, que se suprimieron... Sí, pero ya debe ir terminando. Varios puestos de trabajo porque se mandaron inspectores a otro sitio, uno a Lomau, uno al Instituto Municipal de la Vivienda, otro está de baja. De estos 4 todos denunciaron, y además creo que hay un sindicato que presentó un conflicto colectivo cuyo juicio tiene lugar mañana miércoles, y que tuvo además esta denuncia el respaldo por parte de la Inspección de Trabajo. Ante estos datos, lo que yo me pregunto es qué interés hay en reducir el número de inspectores, porque además personas que se están jubilando parcialmente, inspectores, pues los contratos que se están haciendo de relevo no son de la misma categoría y no pueden realizar esa función de inspectores, los relevos de esos jubilados parcialmente. Y personas que se están jubilando definitivamente o se han jubilado en los últimos años, tampoco se están contratando el máximo de ese 50% de la... De acuerdo. Una frase solamente. Por tanto, con estos datos, ¿cómo puedo yo creer que de verdad le están dando importancia al tema de la inspección? Una función que es clave. Y me pregunto, ¿qué interés hay en que no funcione el tema de la inspección como debiera de funcionar? Yo no sé si es un interés electoralista, si es un interés de no meterle mano a los grandes incumplidores, grandes promotores que cometen grandes infracciones urbanísticas. No lo creo, ni lo quiero creer, pero es que no entiendo cómo se plantean unos objetivos como lo que ha expuesto la señora Leonor Muñoz Pastrana, y eso no va acompañado de un refuerzo de la plantilla de inspectores, sino todo lo contrario, de la disminución del número de inspectores. Señora Torralbo. Bueno, por un lado, aclarar exactamente si esos 4.000 expedientes entre 2006 y 2009 han sido descartados o no, porque a mí no me ha quedado claro en su explicación, señor Pomares. Al margen de que se hayan recuperado algunos, que algunos se hayan analizado, que estén todavía vivos, que haya otros. Pero aquí hay una información que, vamos, es bastante importante con saberla. Segundo, sigo sin saber el tema de la Fiscalía y me parece muy serio. Y ustedes lo obvian como si no fuera importante. Y creo que tengo derecho a esa información. Y creo que además ustedes deberían saberla, porque estamos hablando de las infracciones más graves que pueda haber, aquellos que ustedes han considerado que pueden ser delitos urbanísticos y que la han elevado a Fiscalía, pero esa información no quieren hablar. Cuando más se callan, más sospechosos resultan. ¿Qué quiere que le diga? Respecto a la inspección, obviamente, actualmente me han contestado que hay 5 inspectores, de los cuales 3 de ellos están asignados al servicio de infracciones y 2 a conservación y arqueología. Dicen que hay más o menos, en 2016, una visita a obras más informes de 799. Y en 2017... Sí, me lo termina. 785, o sea, una media más o menos similar incluso a las infracciones que se tramitan. Supongo que además, claro, estas no todas acaban en infracción, sino simplemente en visitas que tienen que hacer informe. Por otro lado, uno de ellos está realizando labores de visita en conservación y arqueología a solares, que supongo que será para el registro de solares, y el otro inspector realiza inspecciones de apoyo a los técnicos de servicio de conservación, comprobación de medidas cautelares, seguimiento de edificios declarados en ruina, en fin, que tiene mucha tarea. Lo curioso es que además, cuando a ustedes les interesa, bien que mandan a la policía, a los inspectores, a los bomberos, a donde haga falta. Tenemos el ejemplo, el expediente tan rapidito que han montado para la Casa Invisible. En 3,2 hemos conseguido todos los informes que hacía falta. Oye, y resulta que luego tenemos allí a Brase, pues, 6 años incumpliendo y sin pagar, y sin apremios, y sin ejecutar ninguno de esos. La diferencia de trato es muy, muy notoria en cómo a uno se actúa de una manera y en otro o de otra. Cuando hay interés, se ponen ustedes las pilas y tienen a toda la plantilla. Se supone que era para acabar la frase, no para iniciar un nuevo debate. Por parte del Grupo Socialista, ¿quieren intervenir en este punto? El señor Pomares, adelante. Sí, muchísimas gracias, presidente. Señor Zorrilla, sin ánimo, humildemente, ¿no?, por corregirle los datos que usted da. Lo que le he dado es que 991 expedientes están vivos. Es que, si le vuelvo a recordar que son expedientes incluso del 14, 15 y 16, es que están en trámite, no es que hayan caducado. Solo 810 le he dicho que sí han caducado porque han prescrito, 810, eso es el 8%.
Digo, no, es el 16 y los 900 y pico que están en trámite, quiere decir que están vivos, que ahora mismo hay trámite, que no puedo cerrar el expediente hasta que termine, no sé cómo terminará. Digo, por ser justo, es decir, 991 de esto. Quiere decir que de los 9.400 expedientes tramitados en estos años, solo hay 810 en ese sentido, un 8%. Yo considero eso, compáralo usted con el resto de administraciones públicas, con cualquier área, es decir, yo creo que es un dato que es a mejorar, estoy de acuerdo con usted, pero bueno, de eso grave me parece, es decir, respetando el trabajo de la gente con la carga laboral, que efectivamente doy la razón que tiene el personal. Continúe. Creo que, por lo menos para decir, bueno, vamos a intentar ayudarle a que fuera expediente cero, pero mire usted, creo que es un dato significativo. Bien, de los 4.000 expedientes esos que usted me habla, yo no lo sé. Yo es que mira los datos, y los datos que tengo de expedientes tramitados en 2006-2009, que además lo tienen ustedes de aquel informe, son 3.938 expedientes. Yo quiero entender que los 3.938 expedientes, aunque este equipo no ha hecho un sondeo de eso, quiero decir que por lo menos uno se tramitaría. Pero no me vengan ustedes a decir, ni ningún medio de comunicación, que de los 4.000 expedientes que se abrieron en esos 3 años, ninguno se tramitó. Vuelvo a decir, cuando acabamos de demostrar que de 2009 a 2016 se tramitan el 92%. Sí, del 2006-2009 no se tramitó ninguno. Quiero decir, yo creo que la información es errónea. Efectivamente, se abrieron 4.000 expedientes. Vuelvo a decir, son más de 1.000 y pico expedientes, lo que se abre más o menos al año de media. Son 3.938 justo expedientes. Pero bueno, si quieren volver, que le pida a este equipo que vuelva a trabajar sobre esos 4.000 expedientes o todos los años anteriores, pero yo les rogaría que tengan a bien esta cata que se ha hecho, yo creo interesante, pero que dejemos justamente por la falta de personal en el nuevo plan de inspección, que quiero poner a todo en este sentido, a todo el personal disponible, no pongamos a 2 o 3 personas a hacer estas cuestiones estadísticas que no nos llevan a ningún lado. En ese sentido, salvo históricamente, si ustedes quieren algún expediente en concreto, lo haremos. Y lo que sí le digo un poco a los dos, es decir, señora Torralbo, yo sí le daré esa cuestión que no era objeto, no, perdone usted, disculpe que no haya traído ese dato porque no lo tenía yo he venido preparado con las preguntas del señor Zorrilla, pero yo me comprometo a darle a usted ese dato. Y segundo, tengan en cuenta que ustedes que no tengo aquí el dato, pero se lo puedo facilitar. La mayoría de expedientes de infracciones, esos 1.000 y pico, son cuestiones particulares. No son obras. Son obras de casa. Son de un vecino a otro que se denuncia por el ruido, por la cocina, por el tema, por etcétera. Es decir, las grandes obras afecta algo es cuando los inspectores están continuamente y está la policía local y demás. Pero la entrada de denuncias viene por policía local, que la mayoría son locales, la mayoría son obras que ven, una cuba a un vecino que vas a contar, y eso es lo que hace la policía local, que no va a inspeccionar las grandes obras, como ustedes comprenderán, sino que por la calle, en su paseo rutinario, ven algo que le llama la atención, y es cuando dan el parte. Y el segundo fuente de información son los propios vecinos, que se denuncian unos a otros. Entonces, mire usted, la mayoría de infracciones son leves en este sentido sobre la ley urbanística, porque son infracciones de no haber pedido una licencia para hacer una obra en tu casa. Y eso, como ustedes bien saben, estamos en aras, en este sentido en el nuevo borrador que ustedes tienen ya a disposición para ir trabajándolo de licencia, pues que sean exentas. No tiene sentido decir, por no pagar 50 euros, que se inicie una infracción a un vecino porque no ha pedido esa licencia por 50 euros, que en este caso no tenemos afán recaudatorio, usted nos lo ha recordado muchísimas veces, señor Zorrilla, no lo ha pedido, no lo ha exigido, y yo creo que en ese afán estamos en licencia. Entonces, creo que somos más justos y más éticos cambiando la norma. Hay que cumplir la norma cuando se tengan. Yo creo que la norma era un poco injusta, por eso hay que cambiar la norma. Es decir, las licencias menores cuando se tratan de reformas de hogares, mejor que no, en este sentido, cumpliendo siempre el ruido, el silencio, las cosas de la comunidad, pero no abrir expediente de infracciones como ahora se hace simplemente porque un vecino no pide una licencia por un cambio de una ventana, por un cambio de un suelo o por un cambio de tal. Esos son la mayoría de expedientes que tenemos y están a su disposición en ese sentido, aunque un trabajo muy como este personal que ha cogido 2.500 expedientes de verlo, pero está a su disposición cuando ustedes quieran y el departamento a su servicio. Muchas gracias. Pues muchas gracias, damos ya por zanjado este tema. Es información profusa e interesante y pasaríamos al punto, de acuerdo, el punto número 2, que sería la iniciativa que el señor Brenes planteaba. No sé si sigue manteniendo retirarla. Yo, en cualquier caso, como está de los equipos técnicos aquí presentes, pues le doy la oportunidad, si quiere, de que se vea. Sí. A ver, simplemente para aclarar si vamos a tratar el punto o no. Yo le invito, puesto que han venido todos, a que sigamos para adelante con los puntos. Sí, yo he venido desde luego y me he quedado a los puntos que usted ha adelantado en la sesión de hoy, como además
podía hacerlo como presidente. La última comisión del mes de noviembre del año pasado, y así se ha aprobado en el acta del día de hoy, ya le advertí que los concejales del Partido Socialista no estábamos dispuestos a que usted o ustedes, como equipo de gobierno, nos tomaran el pelo a nosotros como oposición y mucho menos que le tomaran el pelo a los ciudadanos. Y estamos en una comisión de transparencia y ustedes lo que deberían de hacer es ser transparentes. Nuestra labor es la de control y fiscalización del equipo de gobierno de este ayuntamiento, que en este caso son ustedes. Y su obligación debe ser, desde luego, facilitar nuestra labor en cuanto a nuestras tareas de control y de fiscalización, por su propio bien y por el de la ciudad, no por el bien de los concejales de la oposición, porque esa es nuestra tarea. Entonces, si nosotros presentamos 2 iniciativas el día 26 de enero, es decir, hace ya un mes y medio, esos 40 días, para que ustedes pusieran a disposición una serie de expedientes para poderlos ver, lo lógico es que ustedes hubiesen hecho su trabajo. En 80 días dio Willy Fogg la vuelta al mundo y ustedes en 40 días no han tenido la posibilidad o la oportunidad o la voluntad de traer desde calle Alcazabilla aquí 28 expedientes que cada uno tiene 4 páginas. No estamos hablando de expedientes de urbanismo de 3 cajas, no, estamos hablando de expedientes de 4 páginas, ¿eh? Y aquí tengo 2 de los expedientes que además hice personalmente una vista de expediente. Y ustedes no han tenido en 40 días ni siquiera la voluntad de traer aquí 4 páginas para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Y la verdad es que me parece totalmente indignante. Creo que es totalmente indignante la falta de voluntad que ustedes le ponen a la transparencia en este ayuntamiento. Y no ya solamente en esta comisión de transparencia, sino que el pleno de este mes estuvo marcado, entre otras cuestiones, por 6 preguntas que ustedes no habían contestado, algunas de septiembre del año 2015, de noviembre del año 2015 o de enero del año 2016. ¿Ustedes qué pretenden que nosotros hagamos? En junio de este año 2017 pedimos en esta comisión de transparencia 2 expedientes que hacían mención a seguimiento. 2 expedientes que hacían mención a seguimientos que se habían contratado por parte de Esmasa para hacerle seguimiento a los gruistas de Málaga. Los 2 expedientes que se habían pedido están triturados. Están triturados. No hay ni un solo papel al respecto de la información que estaba pidiendo el Grupo Municipal Socialista. Otros expedientes que vienen del año 2011 solicitando que nos den esa información y no la contestan. Como ustedes comprenderán, no nos queda otra que abandonar la comisión de transparencia hasta que ustedes se tomen de manera seria esta comisión. Y no hay excusa, señor Cortés. De verdad que ni por plazo de hacer presupuestos, ni la actividad de auditorías contables, no hay excusas. Señor Cortés, no es solamente esta comisión. Le he citado el caso del mes de noviembre del pasado año, que ya nuestra queja y nuestra protesta quedó por escrita en este acta, y la de junio del año 2017 sobre expedientes que se habían destruido, curiosamente expedientes que solicitábamos nosotros como Grupo Socialista, que, como les digo, nuestra labor dentro de este ayuntamiento es, además de las propuestas que hacemos y que trasladamos, controlar y fiscalizar su acción de gobierno. ¿Por qué ustedes no quieren que veamos los expedientes de Promálaga? Ustedes sabrán. Ustedes sabrán por qué no quieren que veamos esos expedientes. El que no lo sé soy yo, que he pedido esos expedientes y, sin embargo, no he tenido acceso a los mismos. Y, como les digo, de verdad que están los expedientes, que podemos ir a verlos. 4 páginas. 4 páginas.
Es decir, es cuestión de voluntad y de querer efectivamente cumplir con nuestra labor. Ustedes como Gobierno y nosotros como oposición. Si me permite, nos vamos a levantar y abandonamos la sesión. Nos incorporaremos a esta sesión cuando ustedes se tomen en serio la transparencia. Que antes de que se marche me permita el turno de réplica. Mire, el 23 de febrero, por parte de Promálaga, hay un documento de salida en el que leo simplemente el último párrafo, explicando la situación administrativa que se encuentra Promálaga y los 28 expedientes. Permíteme que dude que son 4 líneas, porque está usted haciendo referencia a los expedientes de infraestructuras. Como su nombre indica, hay un proyecto, no sé si el gerente luego quiere aportar algo, hay un trabajo hecho siempre de proyecto, un proyecto, perdona que le diga, no son 4 hojas. En cualquier caso, se le puso a su disposición en el escrito que se le manda el día 23 de febrero, diciéndole que al margen de la disponibilidad están disponibles en la oficina Plaza Jesús el Rico, aproximadamente a unos 300 metros de donde estamos ahora mismo. Si 300 metros es un impedimento para que la oposición haga su trabajo, pues mire usted, discúlpeme, la próxima vez lo pondremos en la puerta del despacho del Partido Socialista, pero no creo que sea razón suficiente, y lo digo así, suficiente para que el Partido Socialista abandone la Comisión de Transparencia el no recorrer 300 metros. Mi opinión, usted ha dado la suya, yo evidentemente, en este caso no como presidente de la comisión, sino como responsable del punto al que se refiere, doy la mía. No creo que sea motivo suficiente como para alegar que es que no hay transparencia cuando el resto de puntos la documentación estaba disponible. No sé si quiere complementar el señor Sala ha hecho una serie de cosas que no son ciertas. Esta información... Digo porque se la leo. Los expedientes que se piden son de contratación. Los expedientes de infraestructura sobre Promálaga ya se pidieron en el mes de noviembre del año 2017. Son expedientes de contratación. Y esos expedientes de contratación, señor Cortés, son 4 páginas. Y aquí están los expedientes completos. Aquí lo que no está es la subcarpeta. El papel que efectivamente y el escrito que nos registra el director gerente de Promálaga se lo remiten a usted como presidente de la comisión. Y este papel en ningún momento nos llega a nosotros como oposición hasta el día de ayer a las 1 de la tarde, en el que, extrañado por qué no nos llegaba la documentación, nos personamos en la Secretaría General del Ayuntamiento. Y así se nos facilita esta copia que, como usted ve, viene firmada por el director gerente y enviada al señor Mario Cortés. No se trata de 300 metros. Yo ni tengo una bola de cristal, ni tengo por qué saber por qué ustedes no nos pasan esa documentación que habíamos pedido hace 40 días, señor Cortés, hace 40 días, para trasladar 4 páginas desde Promálaga aquí. Entonces, créame, no trate de evadir sus responsabilidades y mucho menos de culparnos a nosotros como Grupo Socialista. Por cierto, esta mañana le envié un mensaje justamente para que el director gerente se pueda dedicar a la labor que lo tiene tan atareado como explicaba en este documento y no tuviese que venir esta mañana, porque desde luego no íbamos a atender a unas explicaciones, porque aparte de que ustedes pues sean más guapos o menos guapos, o vengan mejor o peor, pero desde luego a mí lo que me interesa es ver la documentación como ustedes comprenderán y atender desde luego a lo que dicen los documentos firmados por nuestros técnicos y por nuestros administrativos de este ayuntamiento. No a creerles lo que ustedes me cuenten sin ningún tipo de soporte en papel o soporte desde luego firmado por alguien. Con lo cual, ya les digo, nos vamos de esta comisión y esperemos desde luego que en próximas sesiones ustedes se tomen en serio la cuestión de la transparencia en este ayuntamiento. Muchas gracias. Quería intervenir el gerente de Promálaga. Adelante. Sí, bueno, Francisco Sala, gerente de Promálaga. Solamente quería pedir disculpas porque por mi forma de entender la petición. Yo entendía al pedir el expediente que se refería a todo el trabajo, incluyendo el proyecto, que obviamente es lo más voluminoso. Bueno, como bien ha dicho el concejal Brenes, efectivamente los expedientes están a disposición. Él mismo ha mostrado cómo él tiene acceso a los expedientes y, de hecho, todos los concejales tienen acceso a todos los expedientes.
si bien pensábamos que teníamos que traer aquí los 28 proyectos y estudios, que es lo que, urbanismo ya ha comentado, el volumen de trabajo que le supone, que son bastantes personas, solo somos bastantes menos, y sí que en este tiempo nos suponía un gran esfuerzo. Conociendo que se refiere simplemente a la parte de la contratación, decir que lo pondremos a disposición sin ningún problema en la próxima ocasión, o la podemos mandar a los grupos políticos sin problema. Pero, sin embargo, entendíamos que se refería a todo el trabajo del expediente, que por tanto incluye el resultado del mismo, que es el proyecto, que es lo más voluminoso, sobre todo cuando son 28, simplemente para pedir disculpas por esa forma de haber entendido la petición. De todas formas, no creo que vaya a lugar a disculpas. Cuando alguien pide ver el expediente de contratación, el expediente de contratación no solamente es el pliego, las ofertas, sino evidentemente la facturación y el certificado de que ha sido realizada el trabajo, y por tanto el expediente de comparación completo incluye el proyecto que se contrata. Luego yo no veo ninguna duda, perdonen que les diga, lástima que el señor Brenner no esté presente, pero cuando alguien pide un expediente de contratación, el expediente, y la Secretaría, si quiere, puede matizarlo, es el expediente completo, desde el inicio hasta el fin, y el fin del expediente no se cierra hasta que está el trabajo, y de hecho en el expediente consta el trabajo realizado, la memoria técnica realizada, con la firma del visto bueno del técnico correspondiente y la certificación de cumplimiento de tiempo y forma. Por lo tanto, el señor Benet dirá lo que quiera, pero cuando alguien solicita expedientes de contratación de la Oficina de Infraestructura de ProMálaga, está solicitando los 28 expedientes completos. Y si quería solamente la parte de cómo se contrata, que lo diga, y si quiere otra parte, que lo afine como quiera, pero son 28 expedientes completos, con su correspondiente archivo de trabajo realizado y con las certificaciones del funcionario, o en este caso del trabajador de ProMálaga, que ha avisado que se ha entregado en tiempo y forma. Por tanto, creo que está todo correcto, y como ya les he planteado, el 23 se informa, el 26 la Secretaría General tiene información, y por tanto, si usted quiere comentar algo como secretaria, y se pone a disposición en la aplicación informática de esta información. De hecho, el único grupo que ha planteado algún tipo de objeción con este tema ha sido el Partido Socialista. El resto de grupos no han planteado ningún tipo de objeción con este tema. Entiendo, por tanto, que declinan hacer el punto 2 y 3 por parte del Grupo Socialista, y pasaríamos al punto 4. Aquí. Quería el secretario quería aportar algo. Sí, como se ha comentado, el escrito cuando entró a la Secretaría de la Comisión, entró el día 26 el escrito de ProMálaga, y se colgó en el sistema, en el GOP, el día 27. Sí, entraría a última hora, me imagino, del 26, y el 27 estaba colgado en el GOP. Este documento, efecto de aclararlo. Por tanto, aquí hay alguien que no dice la verdad, evidentemente. Pasaríamos al punto 4. Grupo Iniciativa que presenta Isabel Torralbo Calzado, portavoz del Grupo Municipal Málaga Ahora, relativa a la situación del proyecto de rascacielos del puerto de Málaga. Adelante. Sí, gracias. Bueno, como todos sabemos, este es un proyecto al cual nosotros, por supuesto, nos oponemos por lo que supone, pero aquí la cuestión es que sea transparente. Es más, hubo una moción que iba a exigir las máximas garantías, cuestión que ya es de dudoso resultado, puesto que la Junta no lo está haciendo, pero desde esta comisión sí que queríamos pedir que he tenido acceso, por ejemplo, a ese expediente hasta 2 veces. La última fue el 5 de julio, pero claro, ahora empieza la parte, digamos, más municipal. Este expediente, si me escuchara el Consejo de Urbanismo, ya que somos 4 gatos aquí, sería bien. Es que quedamos poquito y ya por lo menos escucharnos. Lo que estamos pidiendo es que se nos considere como personas interesadas en el expediente y darnos un traslado de todas las resoluciones que se vayan incorporando y actos administrativos de relevancia en este expediente. Ellos con vista a que se va a realizar una modificación del plan especial del puerto, así como del PEGO, que tiene que someterse a la aprobación de este pleno. Si queremos que este proyecto sea transparente por lo menos en su tramitación, y hay otras cuestiones que yo pongo en duda, pues creo que es la mejor fórmula de que se lleve a cabo, para que no tengamos que estar puntualmente pidiendo vistas de expedientes que tardan más de un mes
resoluciones, acudiendo allí, pidiendo tal. Entonces, bueno, nosotros hemos ido ya 2 veces, pero es que, claro, el expediente va a ser largo, voluminoso, y vamos a tener que ir muchas veces. Entonces, creo que por lo menos, no sé, o hacernos un estadillo de mandando las resoluciones o ir comunicando lo que se va adjuntando al expediente. De alguna manera que estemos informando en todo momento de lo que va sumándose al mismo. Obviamente no hace falta los traslados, no hace falta algunas comunicaciones internas, sino principalmente resoluciones de las distintas administraciones que intervienen en el procedimiento, que se nos diera curso, independientemente que al cabo de un tiempo pues pudiéramos ir para cualquier otra cosa que no hiciera falta. Pero lo más importante de este procedimiento, para que no nos encontremos luego, bueno, pues con falta de documentación ante un trámite tan importante. Señor Espinosa, señor Pomaré. Muy bien. Al último usted ha dicho, no sé si jurídicamente, el gerente me corrige, hay la figura de pedir personas en el expediente para que toda comunicación le sea enviada. No sé si gerente. Es así, la figura de personarse en el expediente, no de vista de expediente, sino de personarse. De esa manera, cualquier comunicación, como hacemos con un interesado, cuando un vecino, cuando hacemos la obra y el vecino de al lado y demás, pues lo hacemos. Personarse en el expediente es decir, darte cuenta de todo acto administrativo. Creo recordar, te estoy hablando un poco de memoria, pero ahora es el gerente al terminar que nos lo aclare, y si es posible hacerlo así, pues si no tienes que estar efectivamente como grupo municipal. Me parece interesante pidiendo informe y demás. Bueno, los hechos más significativos hasta ahora son 4 o 5 hechos, ¿no? La primera fue el 22 de febrero del 16, que fue cuando la instancia de autoridad portuaria para solicitar exactamente la modificación del plan especial del puerto para el uso hotelero de dicha parcela. A partir de ahí empezó un poco el expediente. Nosotros hubo un requerimiento del promotor del expediente porque simplemente presentaron una hoja, ¿no? En este sentido de simplemente de inicio de documentación. Y a partir de ahí se inició el trámite. Como sabe, a partir de la aprobación de la JICA nos obligaban los trámites urbanísticos de las figuras de planeamiento que tiene que ver con planes especiales PERI o modificación de los mismos a hacer un trámite de evaluación ambiental estratégica. Eso fue lo que le solicitamos en este sentido, y la resolución de inicio del trámite de evaluación ambiental estratégica llegó en junio, el 8 de junio del 17, ¿vale? El informe ambiental estratégico de la Consejería de Medio Ambiente, la aprobación del mismo consta de 13 del 10 del 17, o sea que ahí estuvimos esos meses con la aprobación ambiental estratégica que ya se comunicó que había sido aprobada por parte de la Junta de Andalucía. A partir de ahí se nos ha ido remitiendo la publicación en Boja de dicho informe, que eso ha sido en noviembre, el 24 de noviembre. Y a partir de ahí es cuando empieza el resto de documentación, que ha sido oficio de remisión de informe técnico de autoridad portuaria el 12 de enero, que es cuando le hemos pedido el resto de documentación para iniciar el expediente. Hasta que no tengamos toda la documentación no podemos aprobar una aprobación inicial por Junta de Gobierno local. Y lo último que tenemos, un escrito de la autoridad portuaria solicitando unos prórrogas del tiempo que le habíamos dado para que nos presentara esa documentación, el del 15 de febrero del 18. O sea que a día de hoy lo único que le puedo decir es que todavía no está toda la documentación presentada por la autoridad portuaria para poder llevar a Junta de Gobierno local la aprobación inicial de la modificación del plan especial del puerto en la remisión de dicha parcela en el dique de Levante. En cuanto tengamos toda la documentación a la del puerto, pues podremos llevarlo, iniciar el expediente, siempre con todo un informe favorable. Señor Torralbo. Y bueno, entonces, más o menos yo, como he visto bastantes cosas, lo que pasa es que no me gusta guiarme por los periódicos, pero veo que hay poco más. Pero sí que creo que este mecanismo nos ahorraría a nosotros, pero también a los propios funcionarios, porque al darnos traslados no tendríamos que estar todos viéndolo, digamos, porque es un procedimiento muy importante porque supone pues su modificación del plan especial y del PGO. Ese era mi interés, de que a partir de que se inicie la aprobación, pues que se nos comunique. Gracias. Pasaríamos al punto 8, propuesta que presenta, una iniciativa presenta la señora Torralbo, relativa a la subrogación a los trabajadores de parques y jardines. Está aquí presente tanto el director de parques y jardines como el concejal de Medio Ambiente. Adelante.
Sí, bueno, aquí nos ha costado, pero por fin hay que agradecer que ya tenemos la documentación, porque hicimos un escrito pidiéndola, después en la anterior comisión la volvimos a pedir, en la de noviembre, y ahora sí que nos hemos recibido más o menos la documentación que habíamos pedido, bueno, salvo que no está dividida por lotes o por distrito, pero bueno, entendemos quizás. Nosotros hemos apreciado que obviamente ha habido algunas variaciones. En el caso de FCC, lote 1, nuevo lote 1 adjudicado, ha habido 2 despidos disciplinarios que ellos dicen que no cumplían para subrogarse, pero han sido posterior a la fecha de adjudicación del pliego, con lo cual son 2 despidos, 2 jubilaciones dicen, no sabemos si voluntarias o sea, anticipadas o a fecha, una incapacidad, una baja voluntaria y 3 despidos objetivos. Bueno, justifican en que la plantilla no ha variado, sino que ha elevado por el número de contratos temporales, pero es que no nos salen las cuentas, porque ellos dicen 111 menos los 9 bajas más las 13 contratos temporales, les salen unos 115 trabajadores, aunque dicen que tienen 119. Hay un descuadre. Luego, por otro lado, los trabajadores a subrogar en total son 212. Si FCC en su oferta dice 111 y Conacon ha subrogado 72, me da un total de 183. Yo la verdad es que me siguen sin cuadrar con el número de subrogaciones que figuran en el pliego. Vamos, que no es que me lo he inventado, lo hemos ido sacando para ver si estaban todos. Entonces, claro, obviamente los seguros sociales lo está mirando, no he podido mirarlo, no me ha dado tiempo a mirarlo uno por uno los distintivos. Hay más gente, porque claro, la empresa tiene más personal y es difícil, claro, con las siglas pues identificar los que corresponden a uno. Hombre, yo les recomendaría que sé que un trabajo de chino, pero yo recomendaría que lo hicieran porque hay un cierto descuadre entre 215, que eran los que tienen subrogar, y las cuentas que salen de 183. Y ya no es los 3 despidos, que son importantes, las 2 bajas que se hayan repuesto después, sino ya es una importante diferencia que nos gustaría que se aclarase. Por parte de la de Medio Ambiente, en el orden que ustedes estimen conveniente. Bueno, nosotros hemos enviado toda la documentación cuando lo habéis pedido, formalmente, evidentemente una información que no se tiene diariamente, pero cuando la hemos recopilado se lo hemos enviado. La primera duda del Grupo Málaga ahora era si se habían subrogado a todo el personal en el cambio de contratas, y tiene ya el certificado. Es más, no sé si se le ha enviado o no, pero hay un propio certificado por parte de Comisiones Obreras donde certifica, bueno, no es parte del expediente, evidentemente, pero bueno, nos mandaron, pero se lo podemos hacer llegar. Aparte, usted tiene la documentación de que, no, los afiliados y todo, de que todo el personal, ellos hablan de todo el personal, fue subrogado, que es lo que obligaba el pliego y lo que nosotros tenemos que cumplir. Después, la gestión interna de la empresa, pues nosotros no entramos en eso. Esos trabajadores no tienen ninguna vinculación directa con este ayuntamiento, y así nos lo recuerda día sí, día no, en la asesoría jurídica de este ayuntamiento, y por tanto, la gestión interna, nosotros lo que miramos después es la calidad de servicio, que los jardines estén limpios, que los jardines estén bien mantenidos. Si en vez de ser 212 son 300 o son 180, nosotros no vamos a entrar. Evidentemente, tenemos una responsabilidad más moral, o que nos gustaría tenerla como moral, porque ante todo somos también sensibles a que hay personas detrás de cada uno de los servicios, y en eso nos encargamos y miramos de que se cumpla. Pero nosotros no vamos a entrar a valorar si los despidos han sido procedentes, improcedentes, si las jubilaciones han sido pactadas o no. Nosotros lo que miramos es el servicio, por la calidad del servicio, así se hace. Aún así, ahí creo que no incluyen el número de personas, se han mandado los TC1 o TC2, creo, que de ese día. Por tanto, hay gente que ahora mismo, precisamente, estamos en temporada baja, entre comillas, del mundo de la jardinería, que es el invierno. Hay que ver la plantilla media, y que la plantilla media, bueno, pues debe de ser esa o más de lo que se firmó. Entonces, Javier, si tiene más datos. Sí, bueno, como bien ha dicho el concejal delegado, se ha remitido toda la documentación conforme a lo que Asesoría Jurídica nos ha dicho que se podía mandar, y sobre todo las prescripciones técnicas del pliego. Nosotros hemos tenido varias reuniones con las 5 contratas, aunque aquí solo son motivo de petición 2 contratas, porque era la subrogada. Y nosotros evidentemente les pedimos regularmente toda la documentación, como en el momento en el que se realizó la adjudicación del pliego y la entrada en funcionamiento, se les solicitó información sobre si habían cumplido las prescripciones técnicas del pliego que obligan a subrogar el personal. Además de eso, tenemos una estrecha relación con los sindicatos, y nos
y nos dijeron que había habido todas las subrogaciones. En un principio, además creo que se dijo en esta comisión, había una contrata que no quería subrogar una serie de trabajadores, y tanto por parte del equipo de gobierno como de los propios sindicatos se habló con esa contrata y se le dijo que tenían que subrogarlo. De hecho, creo que ahora uno de esos que no querían subrogar es hasta encargado, o sea que se le ha ascendido. O sea que yo creo que la empresa es quien gestiona el personal, y nosotros evidentemente lo que tenemos que ocuparnos es que los jardines estén en buen estado. De esta forma estamos a vuestra disposición para cualquier documentación que podamos facilitar desde el servicio. Torralbo, ¿algún comentario? Y bueno, se lo enviaré por escrito para que vean, pero obviamente, bueno, los despidos disciplinarios forman parte de la plantilla. Es verdad que es un tema de esa empresa y que los juzgados declararán si tienen que readmitirlo y tal. Entonces sí nos acercaremos más quizás al número de trabajadores a subrogar. A nosotros que no nos salen las cuentas. O sea, a septiembre, que era la fecha donde ellos toman en cuenta, de los 215 nos salen unos 183, y si tomamos la diferencia que habla FCC también nos sigue descuadrando. Entonces, bueno, mandaremos el conteo que tenemos por escrito a ver si así nos pueden aclarar, porque desde luego alguna diferencia hay, y desde luego es a septiembre cuando tiene que hacer la subrogación. Obviamente luego pueden ellos variar para la plantilla y negociar y tal, pero tienen que sustituirlo con el suficiente personal al que se han comprometido a mantener. Entonces, lo que no me sirve tampoco es que den baja de jornadas completas y pongan media jornada y cuestiones así. Tienen que mantener el número de horas y jornadas igual que se especificaba en el pliego, que por primera vez. ¿Algún comentario de cierre? Sí, una pena que no se le haya escuchado lo del final, que decía que el pliego era bastante completo, ¿verdad? No, el pliego no lo cambiamos. El pliego se hizo antes de la denuncia, vuestra denuncia no prosperó y el pliego no se tocó. No. Bueno, el pliego venía escrito como venía. Tertulias no. Si algo usted tiene que decir para cierre, y si no, bueno, hablan después. ¿Tiene usted que decir algo para el expediente de cierre sobre el punto sí, que...? Lo último, que ella ha hecho los datos sobre los TC de un día de los TC1 de un día de una fecha en concreta, y después nosotros tenemos que valorar la anualidad para que se cumpla el contrato. Bueno, pues muchísimas gracias por la información y por la documentación previa, y nada, pues emplazarle a la nueva comisión de transparencia, y estaremos vigilantes de que los expedientes estén físicamente en el ayuntamiento, para que así ningún grupo pueda decir que es que tiene que desplazarse a poder verlo. Muchísimas gracias.